Pero necesitamos la carta. Bueno, pues me es muy triste, Sanedina. También de tijate ya la mayordomo de ya la cudumte. Hoy ya cudumte vía mi agencia Santa Cruz. Ya Sanedina de ma municipio cudumte con ham ya Sanedina. Pues kush ya ham centro ya Sanedina de man muk cudumte ya Sanedina ya pues es cuyo cuidado miendo cuidado ya tú Sanedina shamiu da chile. Pues ya tu gitson da kinde ya tu gishinde so ya Sanedina tech. Аккурок, что путаван, машав на миса юкишним, змес ледух, я надеюсь, кухуем мазив, я на это менде томаты, познайден зак, я да кух, кух на хауиде, я жондав, кендет, самца амитенванин, ни шекне, ни жондав, на кух, я не нахшен да жил, я да ища хаувен бат, это лешендет, пренекем найден, найдена, и кух я на жондав, кендет, я их хаумяс. Como diría ich schon, pues de aquí me da Dios cuyo modo, pero van a ya ginga in de tikhokshan de vanya ta schon da kinde vanya tmak de gapachinde ya dan de jatum Santa Cruz vanya mak de gapachinde gapast mu tete eso hale vanya tmak ta schon da kinde ya da kuk ne dug shkunok shinde Dios cuyo ya da kudum tete Dios cuyo ya da mu tete per hat ja aftu sham cha da was aftu me ja ne tete ja kunok spel da kura es gaat die tune, es gaat die Hütte, es gaat Vajon, es gaat Mann, ja Martin nicht schon wieder, ja da Zakah, ja spät, ja da Zuzmevi, ja da Kazakatu, ja da Tafka Majute, ne dug, man hat ja da eine der Schwat mit den Medien, was er gut guck nicht noch schon das Vajon, Mann, da ja da Hakina ja schon, sie noch gehashech, na schon da haben Martin nicht schon. Was man schon hat Lino an am Jean Dignash Ayuk. Ham ja mienda ja hat na idea na mukte pun avik zonde pun puxwen kafu kuzakah tuk zuznavide na idea na viga mienda pues tikai comiendo cuidado cuya resh kafinde madem ya hambuk shankafu como ya zna inda na inde. Pues muy buenas tardes a todo el público, a toda la gente que nos acompaña en esta bonita tarde, hoy día 2 de mayo. Vamos a celebrar en grande a nuestro Señor de Santa Cruz. Les quiero pedir un fuerte aplauso a todos y cada uno de ustedes, al Santo Patrón, al Señor de Santa Cruz, que hoy derrame su bendición en este público hermoso. Gracias, fuerte, que se oiga fuerte. ¡Eso! Gracias por esos bonitos aplausos. A los que no aplaudieron, pues también que los bendiga, ¿verdad? Sale. Bueno, mis amigos, vamos a darle los micrófonos al sacerdote para que también haga la bendición del corral y pues también pedir a Dios que hoy salga todo de maravilla y a la perfección, que todo sea diversión, que hoy no pase nada que debamos lamentar. Gracias, adelante. Confiemos a esto que han manifestado. Vamos a pedir a Dios que bendiga a los jinetes, a los ganaderos, a los toros y a cada uno de los que estamos aquí disfrutando de este evento para que verdaderamente todo fluya del mejor modo. Y lo que ahora nos convoca en torno a la Sagrada Cruz de Cristo, podamos nosotros en la convivencia sana, en la alegría, poderlo también compartir en nuestra familia. Dios, fuente y origen de todo bien, dígnate bendecir este corral, bendice a todas las personas que harán partícipes de este evento, de este jaripeo, bendice a los ganaderos, bendice a los jinetes que se presentarán aquí. Concédeles tu gracia, tu fortaleza, tu sabiduría, tu prudencia, para que en el buen desempeño de esta labor puedan manifestar la unidad, la comunión, la caridad y la alegría. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Dios te salve María. Bendita eres entre todas las mujeres
y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. El Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchas gracias, Padre. Ya nos habíamos desaparecido, ¿verdad? Es cierto, nos perdió de vista. Bueno, pues vamos a seguir con nuestro programa. Muchas gracias. Dios cuide y seguros por el Señor Dios Todopoderoso. Bueno, vamos a continuar con nuestro programa, señores, señores. Vente, compadrito, voy a presentar un gran amigo que hoy me va a acompañar. Un gran amigo, compañero de la narración. Él es paisano, él es también de la región. Claro que sí, mis amigos. Aquí en la región Mije hay talento. Hay gente que también trae el gusto. Hay gente que también trae la pasión a este deporte rudo llamado jaripeo profesional. Mis amables amigos, yo quiero presentarles a un gran amigo allá directamente desde la hermana población, desde la hermana comunidad de Tototepec, Villa de Morelos. Él se hace llamar en el mundo del jaripeo el inquieto de Totón. A ver, regálele el aplauso, regálele el aplauso. Adelante, compadrito, vamos saludando al público. Ok, señoras y señores, damas y caballeros, mis grandes amigos nuestros, hoy tengo la dicha, el gusto, el placer tan grande de saludarlos nuevamente a través de este bello, magnífico y extraordinario escenario. El año pasado también tuvimos la fortuna de venir a echar el grito ranchero en esta bonita población. Señoras y señores, damas y caballeros, me quito el sombrero, no para que me regale un fuerte aplauso para mí, sino para nuestro santo patrón, a la Santa Cruz que celebramos el día de hoy. ¡Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso! ¡Sí, señor! Mis grandes amigos nuestros. Damas y caballeros, antes de continuar, permítame presentarme. Mi nombre de pila es Baltasar Rodríguez, mi nombre de batalla en el ambiente del jaripeo, simple y sencillamente el inquieto. Señoras y señores, antes de continuar, yo quiero que le brinde un fuerte aplauso a mi patrocinador paisano de ustedes, a mi compa César González, mejor conocido como el atrevido de Tlahui. ¡Venga el aplauso! ¡Sí, señor! Avanzamos, mi compadre Pepe. Gracias, compadrito, y ahí está la voz de mi compadre, el inquieto de Totón. Vámonos tendidos como bandidos. Vamos a presentar a los mayordomos que hicieron posible el evento de esta tarde. Gracias a estos mayordomos, gracias a esta gente que no durmieron, se molestaron, se desvelaron, se organizaron. Vamos a hacer un jaripeo profesional y vamos a buscar patrocinadores y vamos a buscar premios porque queremos ver a los mejores toros y a los mejores jinetes en la plaza de Santa Cruz. Y claro que se puede, mis amigos, lo que se quiere se puede. Sale, vamos a mencionar al ciudadano presidente en la mayordomía, al ciudadano Rufino López Vázquez, al suplente, al ciudadano Eleazar Gutiérrez Pérez, al tesorero Teobaldo Pérez Vázquez y a su familia, al amigo secretario Marco Antonio Martínez y a su familia. Todos ellos vienen acompañados con su familia. Por favor, regáleme fuerte el aplauso y una diana allá en el escenario. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! También, mis amigos, porque dice el dicho que uno solo no puede organizar todo, ¿verdad? Siempre necesitamos el apoyo de todo, un gran equipo. También voy a agradecer a los ciudadanos de la agencia, al ciudadano Pedro Díaz Cardoso, al ciudadano Silverio y a los demás
que no me pusieron en la lista, pero con mucho respeto, yo saludo a las autoridades de la agencia, a la autoridad municipal, al ciudadano síndico Pedro Pacheco, al síndico suplente, al ciudadano Jaime Martínez y al tesorero y a todo el cabildo que lo acompaña, a los señores mayores y topiles. Muchas gracias por estar presentes. Yo también pido un fuerte aplauso para ellos y también regálenme una diana allá en el escenario. Bien, mis amigos, continuamos. Vamos a turnarnos, vámonos mitad y mitad, compa inquieto. Vamos a llamar a la gente importante. Señoras y señores, amigos del público, aquel que vino a ver el espectáculo del jaripeo en esta tarde, aquel que dijo, quiero ir a ver qué ganadero, qué jinete va a llegar allá en Santa Cruz. Y aquí es donde los nervios se ponen de punta. Aquí es cuando uno dice, ¿qué toro trae este señor ganadero? Ay, a qué jinetazo nos va a presentar. Vamos a conocer a los ganaderos y a los jinetes que van a trabajar en esta tarde, mi compa inquieto. Vámonos, arrancamos con los primeros 8 que aparecen y ya de ahí ya lo terminamos cerrando. Adelante, compadrito. Ok, señoras y señores, damas y caballeros, yo le pido de la manera más atenta que como vaya pasando cada ganadero, como vaya pasando cada jinete, usted lo reciba con un fuerte aplauso duro y macizo. Hay gente que viene de fuera, hay gente que viene de lejos y hay que reconocer el esfuerzo con un fuerte aplauso duro y bonito. En el primer casillero viene un señor ganadero que nos manda un toro llamado el Corazón Campeón. Rancho 20 Montañas, su piloto es el Pulques de Tlahui. Sí, señor. Acompáñeme, señor ganadero y señor jinete, el aplauso bonito. Santa Cruz, Tlahuitoltepec. Sí, señor. En el casillero número 8, el casillero número 2, el toro se llama el Código Rojo y es de Rancho San Juan. Después de muchas horas de camino, San Juan y Alao, Choapan, Oaxaca está presente. Su jinete es el Carlitos de Huixla. Sí, señor, se van a dar bueno a este gran tirito. En el casillero número 3, el toro se llama el Cheyenne, Rancho Los Manzanitos. Su piloto es el pequeño Solina. Sí, señor. Venga el aplauso, señoras y señores. Santa Cruz, Tlahuitoltepec. El aplauso bonito. Sí, señor. En el casillero número 4, el toro se llama el Gusto Caro y es de la ganadería La Iniciación. Sí, señor. Dicen que para buen toro, buen jinete, viene un jinetazo espectacular. Él es el Karma de San José. Venga el aplauso, señoras y señores, para recibir esta mancuerna fenomenal. En el quinto casillero, el toro se llama Clave del Desierto y es de la ganadería La Conquista. Su piloto es el Regañado de Tlahui. Venga, venga, venga el aplauso. Mi grandes amigos nuestros. En el casillero número 6, el toro se llama La Última Dosis y el rancho Pie del Cerro. Su piloto, un hombre que ha dado mucho de qué hablar, paisano de ustedes, él es el Chelito de Tlahui. Venga, venga el aplauso, señoras y señores. Damas y caballeros, en el casillero número 7, el toro se llama el Pequeño Bisonte y es de Rancho Santa Ana. Sí, señor. Viene a jinetearlo una pierna pesada. Él es el Pulques de Tlahui. Sí, señor. Venga el aplauso, señoras y señores. En el casillero número 8, el toro se llama el Limosnero y es de la ganadería Río Nudo. No nos reportó jinete, señores, pero sabemos que es un jinetazo de pata pesada. Hasta aquí llegamos en el octavo casillero, señoras y señores. Antes de avanzar, venga el aplauso para los participantes, por favor. Con todo el debido respeto que ustedes se merecen, amable público. Venga, fuerte, fuerte el aplauso, sí, señor. Señor Pepe, avanzamos con el casillero número 9, mi hermano. Dale, compadrito. Ahora sí me agarró chismeando, comadreando.
Híjole, sale. Vámonos tendidos, combatidos, señoras y señores. Nos quedamos en el número 8, ¿verdad? Ya nos vamos con el cajón número 9. Viene un toro llamado el Picosito, lo presenta allá directamente desde los valles centrales de nuestro bello estado de Oaxaca. Rancho allá mi compa del petrolero. Véngase. El rancho que trae los torazos campeones, hoy nos trae uno de esos. Adelante, caminante, dijo este hombre. Yo quiero ir a conocer Santa Cruz. Bueno, pues bienvenido, mi compa. Vámonos directamente allá desde la Chigoló, Oaxaca. Vámonos en el cajón número 10. Viene un torazo llamado Etiqueta Negra. Viene Escapulario. Lo presenta hoy en esta tarde su jinete. Es el tremendo Santo. Santo le viene a calentar los lomos. Adelante, muchachito valiente. Este hombre que viene a desafiar la muerte en esta tarde. Vamos a ver. En el cajón número 11 viene un toro llamado la Lechuga del Diablo. Lo presenta Rancho Santa Cecilia. Su jinete es el Pequeño de Tlahui. Vamos a ver. Ni tan pequeño porque ya trae películas de video este güey, ¿verdad? Es cierto. Véngase, compadrito. Adelante, caminante. Adelante, mi Pequeño de Tlahui. Vamos a ver. Viene en el cajón número 12 un toro llamado el Tejano. Quiero decirle, mis amigos, este rancho que vamos a presentar a continuación, hace algunos añitos traía un torazo, ¿verdad? Después se desapareció. Hoy regresa. Dice ese hombre, yo no me aparezco si no traigo buen toro. Y hoy regresa con un torazo, Rancho Los Cowboys. Presenta al Tejano, su jinete, Pequeño Soline. Dicen los que saben, pa' cabrón y medio, mijo. Así es que vamos a ver un duelazo de poder a poder. Vamos a ver, viene en el siguiente cajón número 13. El toro se llama el Rey Lagarto. El Rey Lagarto de Rancho Indomable. Actualmente siguen buscando. Está vacante el puesto para jinetear a ese toro. Un torazo campeón. Un torazo que también ha recorrido grandes eventos. He puesto en alto el nombre de Tlahuitoltepec. ¡Viene Chelito! ¡Ándele pues! No les digo. Quieren dar batalla y vienen con todo. Viene Chelito a la monta, mis amigos, para el Rey Lagarto, no se lo pierdan. Va a estar bueno esto, mis amables amigos. Allá vemos en el cajón número 14 viene el primer mandamiento, así se llama el toro. Le pertenece a Rancho La Mujer Grande y su jinete es el tremendo Santo. Fuerte los aplausos para este ganadero, miren nomás. Ahí está el papá dándole el ejemplo al chamaco y le dice, váyase sacudiendo el miedo, mijo. Ándele pues. Vamos a cerrar, tenemos 15 de lista, compadritos, 15 torazos. Viene el torazo llamado el Halcón, lo presenta el Rancho Las Guadalupe, que también es un buen torazo, ya lo hemos visto. Y su jinete, Pequeño de Tlahui, repite la dosis. Con esto estaremos cerrando esta tarde de jaripeo, mis amables amigos. Señoras y señores del público, yo quiero escuchar fuerte los aplausos para los señores ganaderos, para los jinetes que están en esta tarde. ¡Venga, fuerte el aplauso! ¡Fuerte! Regálame una diana, compadrito. Regálame una diana, por favorcito. Bueno, algo que nos caracteriza a la región Mije, algo que nos han enseñado nuestros abuelos, algo que nos han heredado nuestros mayores, respetar a la gente que nos visita, respetar a la gente que nos apoya, respetar a la gente que nos ayuda. Los mayordomos van a hacer entrega de un presente entre todos con la autoridad municipal. Van a hacer entrega de presente a cada uno de los ganaderos a manera de respeto, a manera de agradecimiento por llegar a este lugar y engrandecer esta fiesta en honor a la Santa Cruz. Mis amigos, el ganadero que sale desde su casa, el ganadero que viene desde otro lugar, viene con la fe y viene
con toda la intención de venir a alegrar y divertir a esta gente. Van a entregar una botella en compañía de las autoridades, de la gente y de todos los que están presentes. Le van a entregar una botella a cada ganadero. Sale, ahí de este lado, por favorcito. Ahí me voy mencionando a los ganaderos y que vayan pasando enfrente. A cada quien va a pasar. Van a pasar los ganaderos a sus lugares. Sale, adelante, compadrito. Primer ganadero. Primer ganadero, Rancho 20 Montañas. Sale, 20 Montañas. Pásale de este lado, compadrito. ¿Dónde está? Dueño del Rancho 20 Montañas, ¿dónde está, compadrito? ¿Sí está o no está? Eso, caray. Ahí está, empezamos. De ese lado, ajá. De ese lado. Sale, compadrito. Rancho San Juan, compadre. Rancho San Juan. Entregando. Dale, gracias. Este, compadre. Rancho Manzanitos. Ahí está, compadrito. Sale. Sale. Rancho La Iniciación. Sale, vale. Eso, chinga. Rancho Manzanito conoce bien este tema del mezcal, ¿eh? Este hombre viene directamente de la tierra del mezcal, San Lorenzo Loarradas. Sale. Rancho La Conquista, compadre. Rancho La Conquista, ¿de dónde creen? Estos hombres vienen directamente allá, desde Santo Domingo, Tomatepec, o vienen del Tule. ¿Dónde mero vienen? Muchachos de Rancho La Conquista. Bien. Rancho Pie de Cerro. Pie de Cerro, ándele, muchachos, sale. Este viene de Santo Domingo, ¿verdad? Santo Domingo, Tomatepec. Bienvenido a la Sierra Mije, compadrito. No sé cómo supiste, no sé cómo te enteraste que había fiesta, pero llegaste, canijo. Gracias. Ándele. Rancho Santana. Dale. Véngase, compadrito. No, más al rato, dice. Rancho Río Nudo. Se lo guarda la autoridad, dice. Al rato nos la echamos, dice. Este es de Rancho Río Nudo. Mira nomás la gente que viene diciendo: yo también tengo toro y lo quiero jugar. Qué bonito, de veras, que participemos todos. Adelante, compadrito. Rancho El Petrolero, compadre. Rancho El Petrolero de la Chigoló, Oaxaca. Vamos a ver qué nos trae Petrolero en esta tarde. Casi nunca nos falla. Vamos a ver si hoy es el día indicado. Vamos a ver. Rancho El Escapulario. Rancho El Escapulario. Aquel que traía el rengo maldito. ¿Quién no recuerda ese toro que después se lo llevó el tremendo Parrandas allá? De Etla, ¿verdad, compadrito? Rancho allá del tremendo Parrandas. Si es de Etla, ¿de dónde era el compadre? Rancho Santa Cecilia, compadre. Rancho Santa Cecilia. Véngase. Y al ratito nos sirves una copa, compadrito, ¿verdad? Para el frío. Ya está pegando el frío. Bien, pues huracanados. Adelante, caminante. Rancho Cowboys. Rancho Cowboys. Otro que viene desde la tierra del mezcal. Endo chingado. Bienvenido, compadrito. Ahí para que usted. Rancho El Indomable. Rancho El Indomable. Ahí para perder los nervios. Rancho La Mujer Grande. Rancho La Mujer Grande. ¡Eso, caray! Y estaremos cerrando con Rancho La Guadalupe, compadre. Rancho La Guadalupe, con su respectivo presente. Bueno, pues ahí no se queda eso, compadrito inquieto. Muchas gracias. ¡Fuerte el aplauso para la mayordomía! ¡Fuerte el aplauso! ¡Ay, no más! Ah, no más porque no se sienta tan triste, para que pisteen un ratito, ¿verdad? Bueno, pues ahí no se acaba eso, compadrito. Parece que mi compa, tu padrino, el atrevido, también dijo: yo también quiero darles un refresco a estos muchachos que vinieron a engrandecer la fiesta. Ahí también el amigo César González Díaz, el tremendo atrevido de Tlahui. Quiero aclarar, él es un jinete, y este hombre, pues a veces dice uno no sabe la suerte que le depara el destino. Actualmente está radicando en la Unión Americana y dijo: si llegan mis cuates ganaderos y mis cuates jinetes allá en Santa Cruz, les quiero invitar
una cervecita, ¿sale? Hoy viene en representación su papá, el señor Víctor González. Por favor, pasen, señores ganaderos, de uno por uno, así como los mencionamos, pero más rápido y quieto, como si supieras leer, carnal, ¿sale? Para que pasen por sus six así de rápido a los señores ganaderos y vamos avanzando, ¿sale? Sale pues, compadre. Como dijo mi compa Pepe, ¿verdad, compadre? Sale pues. Rancho 20 Montañas. Rancho 20 Montañas de Bolón Pimpón. Rancho San Juan, Los Manzanitos. La Iniciación. Rancho La Conquista. Pie del Cerro. Rancho Santana nuevamente. Él se va a autoinvitar, ¿verdad, compadre? Él se lleva una charola. Rancho Rigonudo. El Petrolero. El Escapulario, Santa Cecilia, Cowboys, Indomable, La Mujer Grande y La Guadalupe. Mis grandes amigos nuestros, damas y caballeros, señoras y señores, vaya, vaya, qué tradición, mis grandes amigos nuestros, como es tradición y costumbre, aquí en Santa Cruz no se acaba la cerveza, lo que se acaba es el hígado, compadre, ¿verdad? Órale pues, señoras y señores, venga el aplauso para los donadores, el aplauso, una diana, muchachos, eso. Ok, señoras y señores, regálele otro aplauso. Venga el aplauso, Santa Cruz, Tlahuitoltepec. Sí, señor. Mis grandes amigos nuestros, qué bonito es lo bonito. Mis grandes amigos nuestros de esta manera demuestran su fe ante la Santa Cruz. Sale. Lo digo, compadrito, y con mucho respeto. La gente que pone un granito de arena, la gente que desembolsa un peso, 2 pesos, la gente que apoya la fiesta, merece un aplauso, ¿verdad? Ahí lo ven ustedes, el presente que está dando el amigo César González Díaz. Por favor, regálenle un fuerte aplauso. Él nos está viendo más seguro a través de los amigos de, ¿cómo se llama? Ginet TV y a través de ARTV. Estamos en vivo y a todo color para llegar a los diferentes rincones del planeta Tierra, mis amigos. Y no se acaba esto, señores ganaderos, así como dice el señor que vende cobijas, ¿verdad? Llévese uno, llévese otro y le doy otro, dice. Sale. Para los ganaderos que nos visitan, más bien los que traen portable y no ocupen un lugar, les van a dar aire disponible de mientras. A cada uno se les va a apoyar con 20 litros de gasolina de mientras, igual y se vuelva 25 y 30 litros, depende de cuántos somos, ¿sale? Así es que, mis amigos, se les va a apoyar a los ganaderos que nos visitan. Esto lo dona el ciudadano Gerardo Díaz Cardoso, aquí de Santa Cruz. A ver, fuerte el aplauso y fuerte la diana también, muchachos. ¡Ay! ¿Quién dijo que no se puede? ¡Sale! Ahí está, muchachos, para que nadie se vaya triste, ¿verdad? Continuando con nuestro programa, vamos a darle los micrófonos al ciudadano presidente de la mayordomía, al ciudadano Rufino López, para que él sea el encargado de darle la bienvenida a cada uno de los ganaderos, a cada uno de los jinetes, y a cada una de las personas, de la gente que nos apoya y que con su presencia hoy en esta tarde. Adelante, señor. Bueno, mes grupte penapsa remen liga picha puste kahte masa istisnahan chamis minhawan kuyara takasham tuyatonde adimen sabigat yara kutakate como hatstichon arena bakot monomorende de tahawre kuyara show aranyanduni ya Santa Cruz pues allá yo hizo kuyara ni tamut yana asho Jai Nagay yara secretary Niro ke apna chane tatani viret kuni de chonda ki ya bueno pues mugo te aleni chara construction moy mayada man anjo andun ya kuma icham na de telefa jara show icham cho takaden diatan de abon tuha kiloch pues na mukna agab sadem ya invitation yara show مليات ما سنين وياما إيشا هاو جام بيزمان يا تاكادنا يا تاكات شريت تنت بجير نوتف يا إيش هاو بجسكوي من مود بندقين أمك ولنا تدمن دماغ الشباب بشيء بجسكوي
Dale el aplauso y la Diana. Eso. Bueno, señoras y señores, como se dijo en el spot, como se anunció, como se estuvo circulando en las redes sociales, estuvieron sonando a través de la radio los diferentes anuncios, en las diferentes promociones, hoy se van a repartir 50,000 pesos en premios a los mejores jinetes y ganaderos. Para primer lugar se va a llevar 17,000, segundo lugar se va a llevar 13,000, tercer lugar se va a llevar 10,000, cuarto lugar se va a llevar 6,000, quinto lugar se va a llevar 4,000. ¿Dónde salieron estos premios? Dirán, ¿verdad? Ahora la autoridad municipal nos apoya con 30,000 para este evento y la agencia municipal 10,000 pesos pone también, pero también quiero presentar a un ciudadano. Él no está presente en esta ocasión, él está radicando, está trabajando en la Unión Americana, pero hoy se encuentra su familia. En su representación va a pasar su esposa, del ciudadano Pedro Jacobo Díaz Vázquez, que él está donando 10,000 pesos para que se cierren de una vez 50,000 en esta tarde. Por favor, que pase al centro del ruedo. Vienen sus hijos, viene su familia, así como debe de ser. Gracias por tenerle fe al santo patrón de la Santa Cruz. La gente le tiene fe, la gente le tiene toda la confianza al santo, ¿verdad? Cuando ellos van y sueñan para lograr grandes cosas, y ellos también agradecen de esta manera, apoyando su fiesta. ¡Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso, fuerte el aplauso! Venga la Diana, compadrito, venga la Diana. Gracias. Ahora sí, mis amigos, también a manera de presentación, nada más que pase algún representante, o si no, que pase la ciudadana Arely Díaz Gutiérrez, que pase en representación de su esposo Aarón Jiménez Hernández, que también actualmente está radicando en la Unión Americana. Ellos van a aventar regalos para el público, van a regalar platos, tazas, de todo van a aventar. Si está aquí la ciudadana Arely, que pase también. Honor a quien honor merece, mis amables amigos. ¿Sí o no, mi compa inquieto? Así debe de ser. Adelante, pásele. También viene su hijo, viene la señora esposa del amigo Aarón Jiménez Hernández. ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! Les decía yo, gracias a la gente que también pone su granito de arena, mis amables amigos. Ahora sí, parece que estamos todos los que tenemos que estar en este revuelo. Vamos a darle los micrófonos a la autoridad municipal, al ciudadano síndico municipal, ciudadano Pedro Pacheco. Se quedó con el mezcalito, ¿verdad? No quiso el de Santana, hombre. No es cierto, dice el de Santana. Ahora sí, entréguenmelo, dice. Sale, pásale Santana. Véngase, compadre Víctor. Bueno, sí, no, si no se lo queda el síndico, y al ratito él va a andar alegre, y mejor el de Santana va a andar triste, ¿verdad? Sale, pues va a ser la inauguración formal de este jaripeo, y ahí nos vamos a la oración del jinete, y estaremos metiendo el primer toro de la tarde. Adelante, señor síndico municipal. Este me gusta ya te preparó de la ya de mưu mà từ nước em từ mà giao của sử dụng nên xong này từ men từ họ từ người kia là đơn đủ nên là bây giờ sơ bị tâm mức của để cho tôi mà sơ xong vào này xong này họ của cô yêu từ này của tao để sau từ là mình mưu từ phần của sa cao từ phần sa còn là này chứ sơ em đi chỉ vào sao từ lúc kia saya susu kami dia bien, ada nyawa orang tu sama sekarang bapa ibu. Sebab hari contoh mandi contoh tu, mahal ni nam tu na ibu kau pun, ni na ada mangu tu pun sekolah sana je pun sekolah tu, kita hidup kita buat ni ada mangu tu ada nak yang betul. También quiero agradecer
públicamente, no sé quién los patrocina, no sé si vienen voluntarios, compadrito, allá de los amigos que están transmitiendo en vivo a través de televisión por internet, a los amigos de ARTV, gracias por estar y por hacer llegar estas imágenes, todo lo que está sucediendo en vivo y a todo color, a todos nuestros paisanos que nos ven a través de las plataformas digitales, también a los amigos de Ginet TV, gracias, los saludamos, muchas gracias a los patrocinadores porque nada es gratis, mis amigos, todo tiene un costo. Muchas gracias, nosotros continuamos, vámonos al momento sublime, señoras y señores. Dicen que nada es un juego, dicen que cuando el hombre arriesga la vida, siempre hay que pedir permiso a Dios Padre Todopoderoso, a la Madre Naturaleza, a la Madre Tierra, que es la que nos da la vida. Mis amables amigos, hoy vamos a implorar, vamos a elevar nuestras plegarias hacia Dios Todopoderoso, hacia el Señor de la Santa Cruz, para que hoy en este lugar no pase nada que debamos lamentar, que no pase ningún accidente, que los jinetes y los ganaderos que nos acompañan hoy en esta tarde salgan limpios y amparados, que hoy los niños, los adultos y los abuelitos vengan a divertirse y no vengan a pasar un susto y un miedo. Hoy vamos a presentarles un espectáculo de jaripeo, mis amigos, pero antes queremos hacer la oración del jinete. Adelante, compadrito inquieto. Señoras y señores, damas y caballeros, como ya es costumbre y tradición en cada jaripeo, yo le pido a ustedes, señor, señora, niño, niña, anciano, anciana del público, trae usted puesto una gorra, trae usted puesto un sombrero, descúbraselo por unos cuantos segundos que vamos a elevar las plegarias a nuestro Señor Todopoderoso. Recuerde que por muy mínimo que sea el toro, por muy máximo que sea el toro, puede haber un accidente. La oración del jinete, la oración del vaquero, que dice de la siguiente manera: Señor Dios, te damos gracias por permitirnos usar las botas y el sombrero. También te damos gracias por permitirnos usar las espuelas y las chaparreras. Señor Dios, hoy me encuentro aquí en este ruedo, mi casa, que es tu casa, para dar vuelta a otra página más en el diario de mi vida. Los jinetes de esta tarde no te piden favores especiales, simplemente te imploran que les des el valor y la destreza necesaria para realizar sus montas en cada uno de los jaripeos donde ellos arriesgan la vida, mi Señor. Señor Dios, tú que fuiste jinete del apocalipsis en esta vida que tú quieres vivamos con el único fin de divertirnos a todos tus hijos hoy reunidos en Santa Cruz. Señor, te pedimos humildemente que llegado el día de nuestra última monta, cuando nuestras piernas con todo y espuelas se aflojen, nuestros brazos no soporten el pretal, el chicoteo del último reparo, la gente, los ganaderos y la música callen como hasta ahora, mi Señor, y tú nos lleves contigo allá donde todas las tardes serán de triunfo y de gloria para nosotros. Señor, nos digas: fuera gente, fuera capaz, vengan los cabezales, caporales, mis valientes, tu monta, mi querido jinete, la he dado por buena, y tú estarás por siempre en la gloria, mi Señor. Amén. Venga el aplauso y venga la diana, señoras y señores. Adelante, caminante. Venga el aplauso y se viene el primero de la tarde, mis amables amigos. La hora se ha llegado, la hora y la fecha marcada ya está hecha, mis amigos. Vámonos a tema musical ahí en el escenario y váyanme metiendo al cajón. Nos vamos a ir, compadritos ganaderos, nos vamos a ir coordinando un toro en el cajón. El siguiente lo vamos a ir acercando. Ahí está la corraleta, por favor. Hay que ir acercando el siguiente turno. El primero que va a ir al cajón se llama el Código Rojo.
Rojo, Rancho San Juan, Carlitos de Cuixtla, es su jinete. Después va a venir, el primero es el Corazón, campeón de 20 montañas, viene Pulques a la monta, ya en la corraleta se queda, pegadita a la entrada se queda el Código Rojo de San Juan para Carlito de Cuixtla. Señoras y señores, estamos arrancando. Muy buenas tardes a toda la raza hermosa. ¿Dónde están los amigos que vienen allá del centro de la población de Tlahuitoltepec? ¿Dónde están los del centro? No está, mi compa de construcciones Ayuk nada más me levantó la mano. Yo. ¡Ay, güey! Pero si tú no venías en la lista, hombre. Pero es que ahora cobramos por cada concurso que hacemos. Sale, son 500 varos por hacerte el concurso. Ay, güey, no es cierto. Sale, póngase chingones, albañiles, ese de construcción, tú pinche inquieto. Ya te decía yo, tú vienes cobrando 10,000 varos, yo vengo dando tequio, güey. No es cierto, compadrito, es puro cotorreo. Miren, para los albañiles, así como los güeyes ahí de la central, ¿verdad? En los albañiles tenemos un nivel marca. No decimos la marca porque ya se oye muy feo, ¿verdad? Porque luego los albañiles también son mamones, está bien chafa, yo quiero uno más chingón. No, sale, es un nivel. No, hombre, para que nivele su vida y su azúcar también, ¿verdad? Sale, vamos a ver, metro, cuchara. Dice cuchara, no. ¿Para qué sirve, güey? Una cuchara, bueno, los albañiles saben nada más para qué sirve esta cuchara, Tenemos metros también. No trae ahí el medio metro, güey. No, pinza también tenemos. Bueno, ya no les digo más porque tenemos un chingo de cosas, güey. Sale, eso va a ser para los albañiles. Sale, mis amigos, señores, primer torazo al cajón de la fama y el dinero, sí, señor. Váyanlo metiendo, mijo, unos tendidos como bandidos. Esto ya empezó. Saludos a Producciones PEC, que también está presente, compadrito. Sale, vamos con música, Checo Digital ahí en el escenario. Dice, suena, póngale música, compadrito. Y estamos en la fiesta de Santa Cruz, sí señor. Vamos a seguir aquí 3. Esto ya se armó. Orinar la causa fuiste de mi
tarde. Mis grandes amigos nuestros, entonces abrimos la corrida de toros. El primer toro se llama el Corazón Campeón, Rancho 20 Montañas. Su piloto es el tremendo Pulques. Damas y caballeros, señoras y señores, mis grandes amigos nuestros, es el primer torazo de esta bonita tarde de Fiesta Brava. No lo olvide que estamos en vivo y a todo color aquí en Santa Cruz, Tlahuitoltepec, Miquel, Oaxaca, México y para el mundo, por qué no decirlo. Ya está casi todo listo, ya está casi todo preparado. Saludos ahí a nuestro juez calificador en esta bonita tarde. Digital Checo se va calentando motores y tiene el tejanito. Váyalo calentando, porque en estos momentos la caldera del infierno empieza a hervir. La caldera del infierno está encendida. Vamos a ver, mis grandes amigos nuestros, un torazo espectacular llamado el Corazón Campeón, que está a punto de dejar huellas con su pezuña dentro de este gran redondel de acero. Vamos a ver si el tremendo Pulques la suerte le sonríe o le da la espalda. Es el Pulques de San Antonio, una escuela brava. Es el primero en turno. Vámonos recio, reina, caminando y miando pa' no ser hoyo. A lo que te truje, chencha, o a lo que me dice, papá. Fierro, 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 que prenda la mecha, pa' que estalle el cohete. Sí, señor. Ahí está el tremendo Pulques, en lo más alto del rectangular de acero, listo para aterrizar el espalón de acero en el costillar de este tremendo torazo llamado Corazón Campeón, Rancho 20 Montañas. Vamos a ver qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a suceder con este torazo espectacular. Listo el toro, listo el jinete. Mis grandes amigos nuestros, damas y caballeros, prepare cámara filmadora, prepare cámara fotográfica y en el momento exacto tome la foto con face. Listo el toro, listo el jinete. Nos vamos a la batalla grande, nos vamos a la batalla enorme. Listo, 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 señor Pulques. Usted decide cómo, usted decide cómo. ¡Ahora sí, hijo de la patada! ¡Hijo de la... Reglamento podaci od kujahtrszam, kujnica kocham i głębisz. Tylko minuto ich boję, cych znabich, stawać spadka cako. Tylko minuto. Kuda nochna, tylko minuto. Kajub Magiono o jodha haptacinani. Descalificado, vengan żonych ty. Hagoś ku premiu ich nugujo. Samiado szatihać określeni manhadgo chtawać pyć. Każe hale jodwy kujać siujoj hakujać ayukioj profesjonal. To ja dikawsiać nasz junta previa diccionie, calen kujać hale jać samżak unika diktacyjna cako, pues hale iza ich deskalfikowrede. Es meint madej sadesz na howodet. A veces hago yo que así, pues no es chico y tú que algo. A lo mejor esta zona, calle Harencio y pues me doy, sales, no me doy, una vez no joder. Pues sale mis amigos, ahí están las reglas del juego, ustedes mismos lo saben, señores ganaderos, señores jinetes. Automáticamente el jurado calificador lo dijo en la junta previa, ¿verdad? Una vez que esté lista la bestia, una vez que esté listo el toro, empieza a correr el tiempo de los 3 minutos y en esos 3 minutos le tiene que caer el jinete. Ni modos, mis amigos, dice el dicho,
A veces no hay suerte para el hombre honrado. Ándale pues, muchachos, avanzamos. Hoy no hubo suerte para el señor ganadero. Tenía un buen torazo, vimos los reparos, vimos la calidad, simple y sencillamente no se pudieron coordinar allá con el jinete. Y allá también te voy a suplicar, compita Checo, allá en el escenario, cuando te marquen o te piden el tema, de una vez suelta el son, compadrito, no metas tamborazo, chiqui, no. De una vez el son, porque el tiempo va corriendo y vamos sobre el son. ¿Sale, compadrito? Directo al son. ¿Sale? Si le cae o no le cae el jinete, ese ya no es su problema de usted. Usted saca el son, compadrito, una vez que lo pida el locutor. Así nos vamos a ir coordinando, compadrito. Vámonos avanzando. ¿Cómo estamos en el cajón, muchachos? Nos da tiempo de ir a temita. Vamos a ir un poquito rápido porque tenemos un solo cajón, compadrito. ¿Sale? ¿Cómo estamos, compa Chelito? Si nos da tiempo de ir a tema. Bueno. Sale. Échale un temita, mi compa Digital Checo. Échale un temita. Les vamos a dar ya un temita para que preparen su toro. Después de eso ya vamos a ir llamando a los jinetes. ¿Sale? Adelante, caminante. Solo anúnciame, compadrito, qué toro sigue. ¿Qué toro sigue después de este? Vayan acercando al toro llamado el Cheyenne. De ahí viene el Gusto Caro en la posición número 4. ¡Vámonos! ¡Arre para que barre! Cargando el tiempo, La chilena. Lo que traía en su cintura era una pistola escuadra. Robaba y mataba gente porque así se divertía. Cabeza tenía un precio, 15,000 pesos valía. Juan Marta era un aguerrido y temido del gobierno. Morales le tenían como si fuera veneno. Su madrecita lloraba y se lo decía. Si tuviera libre a mi hijo, 15,000 pesos ganaría. Ya no llores, madrecita, ya no los ofrezcas nada. Que llegando a aquel cerro, yo me río de nada. ¿Cómo estamos en el cajón, señor ganadero? Ya no llores, madrecita, ya no te estés atormentando. Que de 100 vidas que debo, con una la estoy pagando. ¡Vámonos, recio, venga! ¡Es el código rojo! ¡Rancho San Juan! ¡Es el Carlitos de Huixla! ¡Vamos a ver! ¡Ese hombre impresionante que está escalando tubulares! ¡Listo para abrir el compás de la pierna en el rectangular de acero! ¡Vamos a ver qué le dispara al destino! ¡Es el segundo casillero de esta bonita tarde-noche de Fiesta Nava! ¡Sí, señor! Y grande señor nuestro, amigo ganadero, hay que trabajarlo, hay que trabajarlo.
escuela pesada, mi grandes amigos nuestros, damas y caballeros, señoras y señores, ahí los amigos caporales, sudando la bota gorda, trabajando duro y macizo, en la primera oferta que usted lo tenga, tremendo Carlitos, hay que aprovecharlo, listo, 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 bien para el macizo, mi grandes amigos nuestros, damas y caballeros, vamos a ver de qué lado caerá la moneda. Será melón, será sandía, será la vieja del otro día. Ese hombre valiente que viene a desafiar al peligro y a la muerte. Este señor ganadero que presenta este ejemplar endiablado está a punto de dejar huellas con su pezuña dentro de este gran redondel de acero. A la primera oferta que usted lo tenga, viejo. Ahí está el hombre valiente, sí señor, listo para aterrizar en este longo acero en el Cosilla. Cuando el jinete tira fuerza de la puerta, y ahí lo mide y ahí lo caza, le va a soltar veneno puro. Y épale, uy, caporales, ahí está la salida, mira abajo, polígono rojo, lo busca arriba, lo busca abajo, otra parte del hilo, y grandes amigos nuestros, se va, se queda, lucha, soporta, ese hombre valiente. Los pequeños Solís es su tremendo contrincante en esta bonita tarde de Fiesta Brava. Entonces avanzamos y continuamos en el marco musical. Que vayan acercando el siguiente, compita, que vayan acercando el siguiente, compadrito inquieto. ¿Cuál es el cuarto? Es el Gusto Caro, vayan acercando la entrada, compadrito, el Gusto Caro. Vámonos a ir tendidos como bandidos, así como dijimos. Les vamos a dar ya un tema musical para que puedan preparar su toro. Terminando el tema ya tienen que presentar a su jinete. Ahí los vamos anunciando anticipadamente, muchachos, para que podamos avanzar. Después del quinto toro, por favor, vamos a hacer la regada de los regalos que nos trae, que nos manda nuestro amigo Aarón Jiménez. Sale después del quinto toro, nos vamos a ir a la regada de los regalos que traemos en esta tarde. Vámonos, mis amables amigos. Ahí tenemos regalo para los albañiles, tenemos niveles, tenemos metros, tenemos cucharas, tenemos de todo en esta noche. Ándale pues, compadritos. ¿Hay más regalos? ¿Qué dice? Tenemos más regalos, a ver qué tenemos. A ver, pásalo, tocayo. ¡Ah, su mecha! Tenemos gabanes. Dice Bonifacio Vázquez Pacheco y familia Arte Mije Show. Para el jaripeo. ¿Es para el tercer lugar? ¿O para qué es? Porque aquí dice tercer lugar. Para el jinete, tercer lugar. ¿O cómo? ¿Para el concurso o cómo? No entiendo, compadrito. Hay segundo lugar. ¡Ah! Para el concurso. Quiere varios concursos este amigo. Sale, hay para el primer lugar. ¡Ah, sí, cierto! Hay gabanes, hay monederos. ¡Ah, su mecha! A ver, agárrale inquieto. Agárrame este inquieto. Agárramela inquieto. ¡Híjole! Entonces van a ser dos concursos en donde van a ver gabanes para el primer lugar.
A su mecha aproximadamente 1,400 pesos. Bueno, pero estará Boni. ¿Aquí dónde está Bonifacio? Ya Bonifacio, que vamos a ir porque os echan bombets. Bueno, salió ahora mis tía que le regalo a Bonifacio Vázquez Pacheco. Salió la bolsa para todo el chef que también. Salió Nerena Monedero. Bueno, havadeo que con mi tío se te mugukte. Hace le dio hachi mugukte. A ver, ponle un canal de Tzavishlihan, ya de Monedero. Guárdalo y quieto mientras ocúpalo, güey, para que lo vaya viendo. A ver, corriendo, güey. Vale. ¡Sale! Hay regalos de dulces también. Todo listo, todo preparado. Vámonos a la jugada. Vámonos a la jugada, señoras y señores. Se va a venir la jugada. Póngale solecito ahí en el escenario. Vaya, mis amigos. Se llama Cheyenne. Frente los pancheritos. Viene pequeño Solín de la monta. En el pequeño Solín vamos a ver de qué lado se va la balanza. Ya está en las alturas, ya está arriba, ya está en las alturas. Es el tremendo, es el pequeño Solín. Es el pequeño Solín que le va a calentar los bombos a esta bestia. Se llama Cheyenne. A ver de qué lado se va la balanza. La moneda está en el aire. La moneda está en el aire. Hacer un duelazo de poder a poder. Ay, mis amables amigos, la pierna de vista el jinete, la pierna de vista todo. Vamos a punto de ver la salida de la corriente. Allá checando los últimos detalles. Allá checando los últimos detalles, midiéndole el agua a los camotes. Vamos a ver, parece que ahora sí esta es la buena. Vamos a ver si esta es la buena. Ahora sí, Chile Verde. Ya se volvemos a ver el caldo. Vamos, pequeño Solín. Cuando usted se sienta seguro, amigo. Cuando usted se sienta seguro, mijo. Vamos a ver la salida. Parece que le va a caer. Le va a caer. Ahí está la salida. Es el Cheyenne. Vamos a ver qué trae. Sigue la batalla. Sigue la pelea. Sigue los reparos. De lucha, de batalla. Es el cuarto en turno, después va a venir Clave del Desierto, de Rancho La Conquista. Cuidado que se les pela, cuidado que se les pela. Échenle la mano al señor ganadero, muchachos. Hay que apoyarse, hijos. Espérense, muchachos, no le den salida, que metan al siguiente. Se llama Gusto Caro, Rancho La Iniciación para el Karma. Después va a venir Clave del Desierto de Rancho La Conquista para el tremendísimo Regañado de Tlahui. Y así nos vamos a ir tendidos como bandidos. Les decía yo, tenemos muchos regalos, mis amigos, tenemos muchos regalos. Gabanes, monederos y un poquito de todo. Y también tenemos dulces para todos, para que se endulce la vida. Después del quinto empezaremos a armar el desorden, señoras y señores. Miren lo que preparan el sentado. Vamos a pedirle también
a la gente que se encuentra, que trajo niños al jaripeo, a la gente que trajo niños al jaripeo, por favor, que no se repeguen mucho al arillo, por favorcito. Mes muchtachte penatia de jammer de jungen achtemende, xayat kunat tuintianede, katimim tianede tunde mayat kunade kicharjud. Hamu mtsaka via hieni, hamu mtsaka ne putpets kuratuem, kusau du pat de via. Pas nagam shneden, esheti muts kunach ka kuratuim stimiktanedet, jat naden puska vayom bahtet tsale. Ni hagam tanede, ni hagam, ska ya haun kunach nede charjed. Pues sale mi compa Checo, Digital Checo, póngale música. Lo que saque el cucharón es bueno. ¡Márquenle, muchachos! Saludos, mi gente hermosa, y para toda la gente, los que son albañiles, los maestros albañiles. En especial les voy a dedicar este bonito tema y esto dice... No crean que soy cualquiera, ni tampoco soy malora. Dicen que soy golondrina, pero mi bolsa no llora. Soy albañil, es muy cierto, pero sí soy parrandero. A mí no me llora el muerto y me grita el cantinero. Cuando una copa yo ofrezco es porque traigo dinero. Mi pantalón es de peto, mi chamarra de mezclilla. Hagan de pleito, porque traigo San María. Me gusta lo correcto, con toda la palomilla. Yo soy como un gallo giro y canta donde se para. El dinero que yo giro lo gano con mi cuchara. Las mujeres me persiguen, por eso no es cosa mía. Y si dinero me piden, es lo que doy alegría, para que nunca se olviden de una albañil algún día. Aquí se acaba el cartel, señores, mañana. Se despide este albañil, ya se va a las pasadas, pásenle gasto al barril, los 6 días a la semana.
imagino que desde hoy guardaron sus herramientas. Hoy terminaron la mezcla completa. Hoy le dijeron al chalán, lava las herramientas porque mañana no chambeamos, chalán. ¿Sale? Vamos a ver, ya estamos listos. La monta viene con pretal de grapa. La monta viene con pretal de grapa al estilo Colima, muchachos. Vamos a ver los últimos amarres, los últimos apretones. Váyanse acercando. Váyanse acercando al peligro, muchachos. Es el tremendo Karma. Vámonos saludando al público. Se llama Karma. Se viene la monta con pretal de grapa, las espuelas van a ir por delante. ¡Ay! Ahí está ese hombre valiente, se llama Rancho La Iniciación y su toro. Es el gusto, Caro. Venga el sonecito, venga el guapango. Aquí en el escenario, marque el muchacho. ¡Oh! ¡Listo y preparado! Llegó la hora, muchachito valiente. ¡Vámonos, acérquense al peligro! ¡Acérquense al peligro! ¡Vámonos, que llegó la hora de esta fecha! ¡Ahora sí, chilenos, ya se pone el sabor! ¡Ay! Escalando los titulares de las emociones fuertes. ¡Ya están las alturas! ¡Ya están las alturas, sí, señores! Se llama Karma. Es el gusto, Caro. Es un duelazo de padre a poder. Ahí le va a caer cuando usted se sienta seguro. Le va a poner la escuela cuando usted se sienta seguro, señor cliente. Se llama Karma. ¡Aprieta! ¡Váyate la salida! ¡Agárrese, hijo! ¡Agárrese, hijo! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Esto se aplaude! ¡Sigue la batalla! ¡Se aplaude! ¡Agárrese, hijo! ¡Sigue la lucha! ¡Sigue la pelea! ¡Agárrese, muchachito valiente! ¡Agárrese! ¡Pomelazo, jinete Pinelazo! ¡El jinete Pinelazo! ¡Pomelazo, asegúralo el sorteo! ¡Asegúralo, ayúdale al cabezal y esto seguro! ¡Ayúdale, asegúrale ese lazo! ¡Cuidado ese lazo! Señoras y señores, yo quiero escuchar fuerte el aplauso, fuerte el aplauso, fuerte el aplauso, fuerte el aplauso. Siguiente turno se llama Clave del Desierto. Rancho La Conquista, el regañado de Tlahui, es su jinete. Ay, 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 ya estaba asegurado, hubieras aguantado otro ratito. Señor jinete, se desesperó. Cuide usted su integridad, ya sabe. Una vez que esté asegurado la bestia, ahí es cuando usted debe de aflojar las espuelas. Por favorcito, vamos a cuidar la integridad. Y por favor, señores ganaderos, una vez que el lazador ya le dejó caer el lazo, ayuden a asegurar al toro, por favorcito, ¿sale? Vamos a echarle ganancia, muchachos. Vaya. Mis amables amigos del público, si ustedes creen que se merece el aplauso el señor ganadero y el jinete, quiero escuchar fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso, fuerte el aplauso. Vamos a motivar a los jinetes, vamos a apoyar a los jinetes. Que estos muchachos se sientan con fuerza y fortalecidos porque el público está contento y la está pasando a todo dar. Sale, adelante mi compa inquieto, ya regresamos con el toro número 5 y después de ahí, después de ese toro, nos vamos a ir a la regada de los regalos. De una vez vamos a aprovechar, compa Juanito Díaz también trae dulces, también mi compa Juanito Díaz se va preparando.
Viene la familia del amigo Aarón Jiménez que van a regalar trastes, tazas, platos, bandejas, todo lo que traen, pelotas, no sé qué más traen. Y también la familia del amigo Juan Díaz Núñez, allá de Guadalupe Victoria, van a regalar dulces a todo el público. También quiero agradecer a mi gran amigo Juanito, hace rato no lo mencionamos, se nos pasó ese detalle, al amigo Juan Díaz Núñez. Él es el patrocinador, él es el donador de los adornos, estos adornos que usted ve, él los puso, el amigo Juan Díaz Núñez de Guadalupe Victoria. Yo creo que también merece un fuerte aplauso. Fuerte el aplauso para el amigo Juan Díaz Núñez de Guadalupe Victoria. Ahorita también va a aventar dulces, no nada más son los pañuelos y los sombreros, también va a haber dulces, ¿sale? Así es que se va preparando la familia de mi compa Juanito. Adelante, compa Inquieto. Adelante, compa Inquieto. Ok, compadre. Señoras y señores, avanzamos en el casillero número 5. El toro se llama Clave del Desierto, Rancho La Conquista, regañado de Tlahui. Viene a hacer los honores a esta auténtica metralleta de reparo. Y grandes amigos nuestros, damas y caballeros, apóyense ganaderos. Vaya, compromiso duro para mi compadre jurado calificador, compadre. ¿Verdad, compadre Genaro? Todo en orden, compadre. Todo en orden. Sale pues, compadre. Y grandes amigos nuestros, sí les sirve mucho el secretario que le dieron, compadre. De a madre, primo, Órale pues. Saludamos ahí a Rancho Tres Hermanos, a mis amigos de Santa María Yahuibé, a mi compa Edgar. Saludote, mi hermano. Saludos ahí también a Rancho La Esmeralda, mi compa Goyo, presente también en cada fiesta brava. Mis amigos no trajeron toro esta ocasión, pero les gusta la emoción fuerte, les gusta la adrenalina, como todos nosotros, la misma pasión, el mismo gusto por el jaripeo es la que nos une. Sí, señor. Y grandes amigos nuestros, damas y caballeros, señoras y señores, saludamos a la cámara viajera que nos acompaña, ¿verdad, compadre? ¿Cómo se llama la plataforma, mi hermano? Producción Spec, ¿verdad? Me parece que tuvimos el gusto de saludarlo un diciembre pasado allá en San Juan Metaltepec, mi hermano. Ándale pues, saludos ahí a Producción Spec, mi hermano. Órale pues, mis grandes amigos nuestros, damas y caballeros, señoras y señores, vayan acercando, amigo ganadero, el toro última dosis, Rancho Pie del Cerro, Chelito de Tlahui. Mis grandes amigos nuestros, compa Chelito se va amarrando despacio, mi hermano, porque vienen las regadas de dulces. Ándale pues, mis grandes amigos nuestros, damas y caballeros, señoras y señores, ¿dónde está el grito de los borrachos? Eso, compadre. Saludamos a todos los albañiles, que el día de mañana es su día. Saludos ahí a los maestros de la cuchara y del martillo. ¿Dónde está el chiflido de los albañiles? Eso, compadre. Tlahui está retacado de albañil, ¿verdad, compadre? Puro chueco, pero macizo, hombre. Ándale pues. Mis grandes amigos nuestros, tenemos regalo. Ahí para los amigos albañiles tenemos niveleta, tenemos metro, pinza, cuchara. Bueno, de todo, de tocho, morocho, compadre. Tenemos regalos en esta bonita tarde. Gracias a toda la gente que hace posible este gran evento. Gracias a toda la gente que apoya con su granito de arena. Dios me los bendiga. Entonces, mis grandes amigos nuestros, estamos esperando el último detalle, que nos den el pitazo, la luz verde para arrancarnos con la jugada número 5. Dicen que no hay quinto malo, el toro se llama La Clave del Desierto, Rancho La Conquista, sí señor, regañado de Tlahui. Flaco, ya te regañaron, güey. Saludos ahí a mi compa Flaco de Tlahui, que hoy viene a lucir eso, compadre, el mismo look de Peso Pluma, Ándale pues, órale pues, mis grandes amigos nuestros, damas y caballeros, señoras y señores, casi estamos en el casillero número 5. Que nos den la luz verde, muchachos. ¿Cómo andamos en el cajón? ¿Tenemos tiempo para tema? Ya no, compadre. Sale pues, mi compa Digital Checo. Vamos calentando motores, calmantes, montes. Vámonos con el cascabeleo, viejo, porque en estos momentos la caldera del infierno empieza a servir. La caldera del infierno está encendida. Vamos a ver, público jaripeyero. El gusto es caro, dicen que la fama es dinero. Compa regañado de Tlahui, la suerte le sonríe o le da la espalda. Saludos a la cámara viajera, a RTD. Saludos de la plataforma.
Ya es el quinto de la noche. Ya es el quinto casillero apenas. Vamos a la tercia de la jugada. Son 15 ejemplares de turno. Listo, listo, listo. Bien para bonito. En el escenario musical suena y suena porque está bien buena. Digital Checo, sí señor. Ahora sí mi hermano, a lo que te truje chencha, o a lo que veniste papá. Vámonos, ahí está el tremendo regañado de Flowey, en lo más alto del rectangular de acero, listo para cruzar ese espolón de acero. Y ahí lo mira y ahí lo caza, le va a soltar un veneno puro. Listo el toro, listo el jinete, vámonos a la jugada grande, vámonos a la jugada enorme. Usted que dice, usted que piensa, lo sumará, no lo dura. Será melón, será sandía, será la vieja del otro día. Miedo pariente, porque aquí el miedo no existe. Sí, para morir nacimos, carajo. Pues ahí está. Vamos, caballeros, señoras y señores, mi grandes amigos nuestros. Un torazo espectacular. Venga el aplauso, mi grandes amigos nuestros. Venga el aplauso, hijo. Señoras y señores, vaya cajonazo. Ni hablar, ni hablar, ni hablar. Porque dice que cuando graniza, compa, ni las pinches gallinas ponen, caray. Ya llegaron los dulces. Ya llegaron los dulces. Aguántame, compadre. Que saquen al toro, compadre, ¿sale? Aguanta, Calvantes Montes. Güey, ya estás sonriente, ya te van a aventar la diabetes, güey. Ándale, pues. Y grandes amigos nuestros, ¿cómo se llama el donador, compadre? El donador, mi compadre Pepe. Usted. El donador de los dulces, allá es el donador de los dulces y de los adornos. Es mi compa Juanito Díaz Núñez de Guadalupe Victoria y su familia. Y también el que va a aventar los trastes, los platos, las tazas, es el amigo Aarón Jiménez Pérez Hernández, perdón. Aarón Jiménez, él es radicado en la Unión Americana, pero viene en su representación la señora Arely Díaz, que es su familia. Mis amables amigos, pónganse listos, pónganse trucha, muchachos. Sale, mi compa, inquieta, vamos a pedirle aquí al compa de rancho la iniciación, si puede recorrer su toro, si lo puede acomodar allá más atrasito para que puedan trabajar los demás ganaderos, ¿verdad? Porque los que siguen en turno lo van acercando y lo van acercando aquí donde él mero amarró su toro, ¿sale? Por ahí nada más, mi compa. Allá, ¿sale? Okay. Por favor, amigos ganaderos, con todo el debido respeto que se merecen, muchachos. Ya sabemos que todos queremos ser anfitriones, pero, mis grandes amigos nuestros, hay que esperar nuestro turno y hay que darle chance a los que les toca trabajar, mis grandes amigos nuestros. Creo que ustedes ya saben su número, ustedes ya saben la posición en la que les toca trabajar. Por favor, con todo el debido respeto que se merece, porque todos somos hermanos, todos pertenecemos la comisión del jaripeo, la comisión del jaripeo. Por favor, ayuden a los ganaderos porque por ahí ya botaron un polín. Que lo aprieten, que lo aseguren, traigan su barreta, traigan su martillo para que aseguren ese polín, por favor, la comisión de jaripeo. No voy a decir nombres porque ellos ya saben quiénes son. Ahí de ese lado ya se botó un polín, por favor, compadrito, ¿sale? Vamos a ver. Ok, Pepe, viene la regada de dulces, viejo. ¡Véngase de este lado! Señoras y señores, damas y caballeros, le ponemos música de fondo. Digital Checo, por favor. Viene la regada de dulces y grandes amigos nuestros por parte de Juanito Díaz y familia. Sí, señor. Me parece que es el carnicero, ¿verdad, güey? Espérate, compadrito, espérate, compadre Checo, espérate. Ya está la familia del amigo Juan. Chécate los mejores dulces antes de que lo avienten, güey. Espérate, Juan. ¿Sabe dónde está la otra familia? ¿Dónde está la ciudadana Arely con los regalos? Pásale aquí adentro, hombre. Ahorita no hay toro. Y si hay, lo toreamos, chinga. Usted no tenga miedo. ¿Quién lo va a ayudar? Su hijo, viene el señor, su señor padre también. Adelante, metan esos regalos. Aguántame, compadre. Me parece que son pelotas, ¿verdad?
Eso, compadre. Vale, ¿Me espérate. parece? Hace unos días pasó Día del Niño, 30 de abril. Tenemos niños en esta tarde. El grito de todos los niños, ¡a los niños! ¡Que tengan piojos! Ándale, pues. Viene el regalo para ellos, Pepe. Espérate, Ándale, espérate, Juanito, no te aceleres, compadrito. Esto tenemos que darle formal presentación a todos ellos, ¿eh? Sale. Aunque tú quieras regalarle a los niños, compadre, tenemos un chingo de chamacos, no va a alcanzar las pelotas. Sale, espérese, sale. Ok, compadre. Ahí vienen eso, metan todo el dulce, metan todo el dulce. Ah, ustedes van a repartir, porque a veces no llega hasta allá atrás, ¿eh? A veces no llega hasta allá atrás, coordínense chingón. Que todo mundo agarre un poquito de diabetes, compadrito, ¿verdad? Sí, güey, sale. Vientos huracanados. Sale. Órale. Órale. Y además, hay trastes, hay pelotas. Sale. Porque si no, los que se lo merecen son los que se lo van a ganar y los más vivos, ¿verdad? Sale. Bueno. Sale. Bien. Sale mesmo pues me gusta yo de ciudadano me dice más allá que bolsas, sobre pelotas, sobre tzemes, sobre jarras, sobre tazas. Pues yo de Mugug, yo de Mish, Aarón, Jiménez, yo de Estados Unidos, son tiempos, son anjutunen, adén yo de Zonen, yo de Tunga Puku, yo de Ajukiot, y por mí, pues como ni yo digo, como no digo soy. Son yo de que bueno, que de Kiot, amigo de Kiot, tu walk round, I'm not Am da gutzam shel bisalum hate por cubano y oscanarate. Sam jat nedena ciudadano Juan Díaz Núñez de Guadalupe Victoria. Adulce no walk. A ver, boletín de pero regalo de Duquín de Sambuquín de regalo. Sale, ahí ahora sí mi compa Checo. Póngale un guapanguito, un solecito ahí arriba para acompañar este regalo de dulces y regalos y bonitos recuerdos. Sale, one sound off. You watch that sound off. Y trastes.
Spukte. Wollen ja das Kaffee zur Schachtel. Ziemlich schon ist der Bischon halt haben. Bueno, mugok tak tonda maya. Mega post ja den mugok, wenn ja heute tam zokte. Mega post, primach mega post. Eso, Dios cuida a la ciudadana Aarón Jiménez, cuidado de Tamazak. Ja, ciudadano, tu se va nicht zum Jungen, der Tipp wird du zadi zum Janne. Nein, das ist wieder nicht Juan Díaz Núñez Naiden. Was por favor, checo tu no ya familia tu chuta que al mugo. Ya fue ya eso. A ver, señores, regálele otro aplauso a los donadores. ¡Venga, venga! Sí, señor. Los de allá arriba, ¿les tocó plástico, sí o no? ¿A dónde no les tocó?
esperen para el 10 de mayo, ándale, voy a hacer, compadre. Si les urge, ahí en el centro de Tlahui también venden, compadre. Sale pues. Mis grandes amigos nuestros, damas y caballeros, que vaya, qué chulada de tradición, mis grandes amigos nuestros. El año pasado nos llevamos la impresión. Hoy se vuelve a repetir la historia. Mi compadre Pepe me comenta que esto ya es costumbre y tradición aquí en Santa Cruz. ¡Sí, señor! Y pese a quien le pese, señores, ¡arriba Tlahui! ¡Sí, señor! Mis grandes amigos nuestros, damas y caballeros, avanzamos en el sexto casillero. El toro se llama La Última Dosis y es de la ganadería Pie del Cerro, Chelito de Tlahui. Sí, señor, mi compadre Digital Checo, vamos calentando motores, ya está todo listo, ya está todo preparado, nos vamos a la jugada. Prepare la danza de la muerte, la danza del reparo, truena bonito en el escenario musical Checos Digital. Es el Chelito de Tlahui. Es el toro La Última Dosis. Vamos a ver qué es lo que puede pasar, qué es lo que puede suceder con esta auténtica metralleta de reparo. Este torazo espectacular que no viene a ver si puede, sino porque puede llegar. Este hombre valiente, el rico del Chelito de Tlahui, que prefiere morir en la raya antes de ser derrotado. ¡Vámonos! Es el capucho número 6, se llama La Última Dosis. Rancho Pie del Cerro, Chelito de Tlahui, la mancuerna perfecta para el casillero número 6. Venga, venga, venga. Ahí está ese hombre valiente, avanzando a la rectangular de acero. Listo, listo, listo. No le platique mucho que no la novia, mucho menos la querida viejo. A lo que te sufres echa, o a lo que le diste, papá. Es una escuela brava, es una escuela brava. Es el Chelito de Tlahui. Sí, señor. Ahí está, mucho cuidado, mucho cuidado. Vamos, hay que trabajarlo, porque ese hombre valiente no se pone el ojo, pone la bala. Sí, señora. Vaya, vaya, vaya. Y ahí lo mide, y ahí lo caza. Le va a soltar veneno puro, metiendo la mano y dejarle la fuerza, dejarle 3 y 2. Venga, venga, venga. Listo la puerta. Listo el toro, listo el jinete. Nos vamos a la batalla grande. Nos vamos a la batalla enorme, sí, señor. Ese hombre valiente que se aferra con sus 20 uñas. Y sus pequeños naturales de belleza. El reparo golpeado. Y además, el reparo recto y el tipo trazo del diablo. Es La Última Dosis. Chelito se va. Chelito se queda. Viéndose a más de bonito. Venga, venga. El pedazo cabecero, la monta es descompuesta. Esto ha sido todo. La monta está descompuesta. Hay un abrazo cabecero. Venga, venga, venga. Venga, hermano. Métale mecánica. Métale mecánica. Ayúdenlo. Preparen allá preparen los paramédicos. Ayuden al Chelito. Ahí está. Paramédicos. Bendiciones, muchacho. ¡Vaya, mis amigos! Por favor, adelante, muchacho. Señoras y señores, damas y caballeros, ¿usted qué dice? ¿Usted qué piensa? ¿Se merece el aplauso? ¿Sí o no? ¡Venga el aplauso bonito! Vaya, vaya, mis grandes amigos nuestros. Señor Chelo, ¿cómo estamos, viejo? Todo en orden. Bendito sea Dios, mis amigos. Una monta dramática. El jinete, pues bueno, todos pensamos que la monta ya había concluido, pero desafortunadamente, pues bueno, damas y caballeros, mis grandes amigos nuestros, Chelo pierde la vertical y
Y pues bueno, se termina la jugada. La jugada termina un poquito dramático, pero bendito sea Dios que todo salió en nombre. Y grandes amigos nuestros, a continuación en el casillero número 7 viene el toro, el pequeño bisonte de Rancho Santana. Pulques, váyase preparando. De ahí vayan acercando al toro llamado el limosnero Rancho Río Nudo. Por favor, vaya acercando a su ejemplar, porque esto no termina hasta que se acaba. Apenas estamos llegando al ombligo del jaripeo. Sí, señor, muchos regalos todavía, muchos regalos, compadre. ¿En qué número aventamos lo de los albañiles, compadre Pepe? Usted que lleva la coordinación, mi hermano. Ay, güey, ya me hice bolas. Siempre ando así, ¿verdad? ¿Sale? ¿Qué toro vamos, compadrito inquieto? ¿Qué toro vamos? El número 7. ¿Sale? Aguántame, compadre. Aquí me informa el amigo ganadero de Río Nudo que el limosnero ya no entra. Así es que el toro, el picocito que le tocaba en el casillero número 9 se recorre, compadre. ¿Qué jinete trae? No trae jinete, compadre. No, el 9. No trae jinete, compadre. Que se vaya amarrando. ¿Toro picocito ya tiene jinete? Panchito de Sanabus, compadre. ¿Ya está amarrado el Panchito? ¿Ya está amarrado? Sale. Después del toro número 9, entonces vamos a meter concurso. Sale, compita. Si ya está amarrado, si no, pues metemos antes el concurso. Ya está amarrado. Después del toro número 9, metemos concurso. Fíjate, compadrito, pregúntale a la gente. Tenemos que ver a quién no le tocó los trastes, los plásticos. A ver, pregúntale, compadrito, porque ¿qué crees? Les llegó su Santa Claus. Vale. Porque tenemos otra familia que va a regar plásticos, tinas, tinajas y de todo, ¿verdad? ¿Sale? Después del toro número 9, compadrito. Ok, compadre. Mis grandes amigos nuestros, damas y caballeros, ya lo dijo mi compa Pepe. Mis grandes amigos nuestros, aquí nos vamos todos con regalo. ¿Sí o no? ¿Sí o no, señores? Ándale pues. Mis grandes amigos nuestros, damas y caballeros, señoras y señores, después del casillero número 9, el toro, el picocito, viene el concurso. Mis grandes amigos nuestros, órale pues, saludos ahí a mis compas albañiles, a los maestros de la cuchara y del martillo, compadre. Ándale pues, mis grandes amigos nuestros, damas y caballeros, señoras y señores, que el día de mañana es su día. Ándale pues. Hoy, compadre Pepe, los compadres albañiles ya lavaron la pala, la cuchara, el martillo, el amarrador. Bueno, ya lavaron de todo. Desde mediodía, compadre, hicieron el último bulto, porque ya es costumbre y tradición de cada albañil que conozco, compadre. Antes de dar las 5 de la tarde, si le sobró medio bulto de mezcla, pues bueno, lo entierran, compadre. No es cierto, compadre. No es cierto, compadre. ¿Qué se me hace que eres albañil, pinche? Saludos ahí a mis compadres albañiles, compadre. Que el día de mañana es su día, mis amigos, damas y caballeros. Desde hoy se ponen bien pedos, ¿verdad, compadre? Porque es costumbre y tradición, carnal. Hoy les dieron su aguinaldo. Hoy les dieron su aguinaldo y les dijeron... hoy les dijeron, ¿sabe qué, maestro albañil? Váyase a chupar mañana a Santa Cruz, ahí le va un extra. Hoy les dijeron, sale, vámonos, échenselo, compadrito. Se viene la siguiente jugada. Adelante, mi compa inquieto, échale con todo, chingado. Ok, compadre, viene el pequeño bisonte Rancho Santana, es el tremendo Pulques. Ya se conocen estas dos grandes cartas del jaripeo, estas dos grandes leyendas que han hecho historia en diferentes plazas de todo lo que nos hemos encontrado, que nos hemos tenido el gusto de llevarles la crónica, el desenlace de esta par espectacular. Entonces, mis grandes amigos nuestros, es el casillero número 7. El toro se llama el pequeño bisonte Rancho Santana. ¿Cómo andamos en el cajón, compadre Víctor? ¿Cómo andamos en el cajón? Un poquito, compadre. Aguante, calmantes, montes, que aquí no ha pasado nada, que sigue la fiesta. Tenemos regalo también, compadre, para todas las mamis, ¿verdad, compadre? Ya que se acerca el 3 de mayo. ¡Sí, señor! Porque los amigos de Tlahui se acuerdan de todo, ¿verdad, compadre? Ándale, pues. Vamos a donar una zapatilla de cristal, ¿verdad, compadre? Ándale, pues. Tenemos blusas de Tlahuitoltepec, compadrito, para las señoras, al ratito las vamos a llamar. Tenemos dulces, tenemos tinas, tenemos gabanes, tenemos una sudadera de Gillette Radio para que lo presuman. Y posiblemente podamos rifar y sortear una pizza, ¿verdad? También el pizzero quiere regalar, dice, pero si no Vamos a ver.
lo que pasa, qué es lo que sucede dentro de este gran cuadrilátero de la muerte. Es el casillero número 7, se llama el pequeño Bisote, es el Rancho Santa Ana, el Pulques está ahí. Mi grande señor nuestro, damas y caballeros, preparen cámara filmadora, preparen cámara fotográfica, y en el momento exacto tomen la foto con el tremendo Pulques de San Antonio, un hombre que no viene a ver si puede, sino porque puede vivir, un hombre fenomenal, un hombre sensacional, que sabe lo que viene a hacer. Este grande señor nuestro, listo el toro, listo el jinete, el corones, ahí está el preparo amartillado, mira nada más, bonito, elevado, es el tremendo que está constante, es el sur que le está, tiene la verticalia puesta. Venga, el segundo Ale, el segundo parón, ahí está la segunda respuesta, vaya, de esta manera se vive el Coliseo Profesional 2023 de Santa Cruz, Cauchotepec. 5, 4, 3, 2, cañonazo cabecero, la monta ha sido concluida, esto ha sido todo, señoras y señores. ¡Qué barbaridad Santa Bárbara! ¡Qué bonito es lo bonito! Lástima que sea poquito. Cuando el hombre cruce la pierna del triunfo, cruce la pierna del éxito, usted, señor del público, prepare la carretera de aplauso. Y esto, ahí está el hombre desclavando escuela derecha, escuela izquierda, y esto se aplaude bonito, como aplaude Santa Cruz, Tlahuitoltepec, el aplauso bonito. Sí, señor. Venga. Ok, señoras y señores, damas y caballeros, mis grandes amigos nuestros, si no le gustó la monta, no aplauda, pero si le gustó la monta, el aplauso bonito, venga el aplauso, sí señor. Mis grandes amigos nuestros, damas y caballeros, señoras y señores, qué bonito es lo bonito, un toro intenso, un toro espectacular, un hombre que viene a realizar efectivamente el octavo compadre, el número 8. Este es el 9 el que viene, mi hermano. ¿Estamos bien? Pues bueno, mis amigos, damas y caballeros, saludamos a los amigos ganaderos que nos acompañan de diferentes rincones de nuestro bello estado de Oaxaca, de la República Mexicana y del mundo entero. Bienvenidos sean todos, mis grandes amigos nuestros, damas y caballeros. Saludamos también a los amigos jinetes que nos acompañan en esta bonita tarde. Entonces, tenemos tiempo para tema musical. Digital Checo, márquele bonito, viejo. Después de todo yo te sigo.
Damas y caballeros, señoras y señores, si ustedes creen que este hombre se merece el aplauso, ¿cuál es el aplauso? Bárbaro, vaya torazo, reineteador, revueltero, el maldito toro, hombre. Allá este jinete ya no sentía lo duro, sino lo tupido. Bueno, vamos a ver, nos vamos con más regalos, mis amables amigos, nos vamos con más regalos. Ahora sí, venimos muy regaladores esta tarde, ¿no? Ay, sale. Bueno, mis amables amigos, señoras y señores, aquí es donde vamos a llamar a la familia de la ciudadana Concepción Jiménez Díaz, a Lucina Jiménez Díaz. Ellos van a repartir trastes también, ¿sale? Pero a ver, yo quiero preguntar al público, ¿se están divirtiendo, sí o no? A ver, que se oiga el chiflido si se están divirtiendo. ¡Fuerte el chiflido! Eso, chicos, así me gusta, que la gente esté contenta, que le esté pasando bien. Y los de este lado, ¿les está gustando el jaripeo? No, dice, porque no nos tocó regalo, dice. ¿Quieren regalos, muchachos? ¿Quieren regalos, sí o no? Ah, así sí gritan, ¿verdad? Véngase, comadritas, véngase de este lado. Miren nomás. Ay, güey. ¿Sale? Bueno, aquí vienen las ciudadanas. ¿Tú eres Concepción? Lucina, tú eres Concepción. Bueno, ¿cómo se llama su mamá? María Díaz Gutiérrez. Son de Santa Cruz, de Texas, de Santana, de Flores. ¿De dónde son? De Santa Cruz. Viuda, casada, soltera. ¡Soltera! Sale, con novio, sin novio. Sin perro que le ladre, dice. Sale. Bueno, afuera, mijita. Afuera las que no tienen que estar aquí. Vamos a aventar los regalos. Sale. A ver, ¿quién más viene? A ver, ¿qué más viene? Después de estos trastes, vamos también a regalar una blusa que dona el amigo Donaciano Jiménez Cardoso y su esposa Lidia Vázquez Gómez, alias el tremendísimo y famoso Homie. ¿Sale? A ver, ponle música de fondo también, compadrito Checo, una chilenita bonita, hombre, para que estas damitas también puedan aventar los regalos. Y ella también es de la familia. Discúlpanos, amigo, ¿cuál es su nombre? Cristina, ¿eres hermana? ¡Prima! ¡Ándale! Aquí están las primas. Aquí está la familia de Santa Cruz. Sin novio, sin perro que le ladre. Apúntense, muchachos. ¡Sale! ¡Vamos! ¡Échale! ¡Sale! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sale! ¡Vamos aventando los regalos! ¡Vamos aventando los regalos! ¡Dale! ¡Eso!
Concepción Jiménez Díaz. Y ahora Lucina Jiménez Díaz. Bueno, pues Dios kunuk şunu bir atmayın. Sabah hava yok yani. İkukyat riyadi gumbet fiktirat. Riyadi şaptı riyadi fiktaktır. Riyadi yamızoktu riyadi piyukşakya. Dios kunuk şunu riyadi gumbet fiktirat. Yapmayın. Riyadi tkyaşını da yaptığına çıkaktır. Deskuyup meyzede. Deskuyup avgavnaktır. Kualena bundan kurtaktır. ¿Sale? Siguiente, ¿dónde está homie? Tráete la blusa, homie. Y métete un gabán de una vez, compadre inquieto. Tráigase un gabán, hijo de la matraca, porque si no, no terminamos, güey. Porque si no, no terminamos. ¡Sale! Le toca el turno a las personas adultas, a las personas que vinieron con ganas de ganarse un premio. No mames, mira, estos dos güeyes que están aquí enfrente ya tienen para empezar un negocio. Ya llevan como 10 premios, mira. Y creo que son marido y mujer ellos dos, ¿verdad? No, ya tienen para arrancar su negocio. Decía, es cotorreo, no te enojes tú de la gorra, hombre. Es cotorreo, hombre, chingado. Ya se enojó, dice que tengo cara de puñal, ¿ok? Dice, no, nada de eso, estás guapo, compadrito. Sale, vamos a ver. Guapo los puñales, dice aquí mi copa inquieto. Vale, vamos a ver, sale, ¿dónde está homie? Tráete la blusa. Tráete la blusa. ¿Cuál es? Pero ¿cómo la bajo, compadre? Hola. ¿Cómo la bajo? Hola. Bueno. ¿Sale? Pepe, ahí se les amarra. Alguien que lo desamarre, pone Samsina, Blitzov, Sam, Schwitzuk, Tite, Shwani, Nahan, Katsui. Por qué se lo mueve a Michelle Mastana, Zbiosh, Hatzimbi, Klutuki, Nixendai, Kazi, Ziniambok, Tetwutashek, Sale. Sale. Am szmyga wydetun do mają. To na mi te wszyscy miałem ta cała ludzi, są to piękne. Sale. Teraz co mamy, kuję ja na ciągał, ja dziś jechał. Pune pan hot mają, pune pan ambok, a nie gitnych szmowy. Pune pan se wat po tym mieli, wani kszą tym jabu, wani kszą tym jab szejk, da też ten wan. Wani kszą jab szejk, to że jest tu kszą małak.
möchte ja ich go action. Sale. Ai, schon muni. Sale. Eso. Mădi sande nici, mici, homie. Homie, cam în angești pe spune la den și homie. Mădi sande nici, așa sande mădi blusa. Ai, cai gazone. Mădi sande nici ca. Todo completo. N-ai e luz măd pacăt. Sale. Ca când Google sande. Sale. ONZ Namagoshk, hatja mahazin, Namagoshk jadjak, Namagoshk tăshik. Ham amatsk noștet, ham spăr na ziu gneaș ca ți-am dângaci. Când hai, când mă na ghiu na udete de dănet, până nu baută. Vas zi mi gapși. Ca păr mi aucești, ca păr mi dăușești. Sale, până mi iau mă aucești, ca negăm zi mi auștet. Până mi dăuși, mă dăușești, ca negăm zi mi auștet. Amatsk na hittot noștet negă. Hale! Nemagoshk čeki na mahoj, nemagoshk. Magoshka jautek, magoshka tăshik. Până am aici că am un premiu. Sale! Și-am tu gneaș, nu ochti. Îți prim. Națiu cu prim nașu cu mă rămbăcea. Și-am aici? Ca de acceanțe-ți voi în pumăm asta? Ca văd? Zero, compare. Hai, ne văd mahoj, iar lăcăm zăți cu ți-ceanță în ioct. Vezi mahoj, câți mi ți-am pămiut? Ca mi așa? Ca așa mă? Ca mezi am ascătămii? Am ascătămii hautez ce nu știu că ești potne? Ți-uși vede? Au mi da mai goga copne, eu mi ce-am udit. Sale? Akțavcă, fărați! Hale, oși mă iau nauș, ne doduc, ne vă șuc, până nu mă iau nauș cohte. Unde mă iau? Până camele nauș te pus, în bombet ne vă îngă regalul, să șoană ne șui. Ai, Dios mio, eu te ți-am hacoș n-aș fie, ha. Cum să ne șui uchi, ca jucumani. Cum să ți-n gură cum ne iai, știi, nu cum ne hui, cu șambă tem, ca jucumani, ne șui uchi. Padiți să ieși așa hotne. Sale, părați! A ver, părați, și-am amahoi, tog, mat, care avem o merge eu. Vâhi, mai țuc mucu. Vâhi, au ca de-mi dau la muche hoiu. Amen, sale. Sale, mohați, părați! Să totuși am de civești, mi dăușești și tăuși hnaiși. Nadena iau zic, mă au cești, nu știu aici și o naiși. Aici cu ninde chiar noastră. Hai! Шеми махай, я когда вон браху птингеш, прямо жвать, грав, ты смотришь, сале. Капан, мне целый звонок приносят. Ну где махай, дашь когда ты не, ханч. Начка и нач, ты ну где нач, ты нач, я он датуру. Сале. Ahora queríamos dárselo, señores grandes, a este gabán. O esta blusa de Tlaui. Pero ahora va a ser libre para los jóvenes. Shahaduk Mitch. Sale, Shahaduk Mitch. Todo el mundo que se ve, son tu madre, es que es un champion. Sale, tu mi ai zis că am noastră, avea tăi și că capul de mine și văd până ziua că tăi și că Sale, Kijede, pe mine dați andrițeția mă. Sale, noastră, Kijede. Până mi-au ce-și făcătere. Sale. Veni mahoi, mă zascult, cât mi-ai dat așa, n-așa, ciocne. Cu ți-ai și eu, că am mai de zi din noștri. Până iau ce că n-aș când să se aici, până să iau ce că și n-am mai ide. Ce-am fiandul mă din șui, alena din aici. Sale, chije noapte. Veni chije, țin ce ți-u mâne. Eso, și atât la chije. Și-ameți. Mamzel! Pușcaș frigician, în măgov, nega poță! Eso! Hașem zeștet când ne-ai buvei hoi, hațin iașcov de iam așa, mânce de jujam ochțin de. Ite dat și știi hasti jasna și măctită ca ce îți ție. Ih, colegii zadem hai șma indă. Zadem ochțin de șam, să ne octe. Sare, chiși în octe! Chiși în octe! Până hați chiși în octe!
Puche. Tú que llamas a tu pareja son bien. Sale. Ya se me tuch no, schau que na chwen que aí, ya se me. Sale. Kish nokte. Kam na jande, halum samat kai. Puche. Sale. Achei mandou que sale. No such. Eso. Otra damita, pásele. Disculpen, estamos hablando puro mix wax. Pero también, pásele. Véngase a probar con puro cuero viejo, chingón. Vale, véngase de este lado. Sale. Véngase de este lado, muchachas. Véngase de este lado. Aquí. Sale. Bueno. واحد صاحبك بيعطيك تبان وعزيته يا دي نوش يمين شتياني سني هذا ياسين يا دي ما هاي بالهاب يا أبوك هاي بتيان ما هاي يا دي نتيج وعزوي شيات ما يهمه يوم هذا قال هات بيات بصيح هات هاي صاحبك هذا ناسكن يا دي سالي ناش بيت я вам зимчусь, тебя звук мечом гажит. Эй, я дехте. Пан хагя дехте. Лежи мицушки шонтацу, кишеми мицушки шонцу. Край хатимчеги, мудажи шуганидажи. Сale. Tenemos 4 damitas. 1, 2, 3, 4, 5. Haduk ya dechek, haduk haye. Haduk ferpon wazui. Hallo, was will ich hier? Jetzt habe ich hier. Jetzt habe ich hier Hane, da hat ja krank. Jetzt habe ich hier Hane, ich schon Hütchen. Das ist ja Schmumma oder nicht. Sally. Du mach Mugi, ja, ich noch Schkau, was ich ja in Jaste. Kapoin ja, sich hier Schamgisch, der ist nicht. Kein Scham, ja, sich gedreht. Eno, sada mnie chodzi głanie do ponadto, że będę przyład pabik piłcz. Kat, juki szam, jodzie, kiedy cały wyjść, mam kiziu w niążce. Sale, tak już. Męcki, żynokty, hajlich to wodą, że tym żył. Kenia, ajuk, męcka god. Ajuk, tym żył. Maira, sale. Tym żył. Sully, Griselda, sale. A ver, tú cojas esto no me matson. Huesco. Puti, huesco, prepoño. Se mi misku hupia, yo sé que se dice, yo no me rojo. Se bajó na de luchón babos. Esa chinga. Se hadugi mishna de wiki, no consigo amugi disfrutar amugi. Sale, pon mala hatron, puti. Im de jamur, sale, pom de jamur. Motique, capuzão de que caminhão. Esse cara de borrão de modo, pasta menina hoje de pianache. Sale, quando tu gosto. Sale, motique, pom na minha outro, japonês, né? Move, digo, somos mesmo. Esse, isso, sale. Mas eu quero que te veja. Ese abuelito tiene su esposa. Cara, mi güey, llevado de Nishboni, güey, también. Otro. El de al lado no tiene esposa. Sale. El otro abuelito, mesek maho, te es que hamgashik. Eso. Tina ukosta ni maho, ya te quiero más. Sale. Su pareja, ¿cuál de todos quiere que sea su pareja? Hay que bailar por el premio, A veces lo ven a uno guapo, pero es remenso para bailar. A veces el pinche abuelito es más cabrón. A veces, esta creo que ya tiene experiencia. Dice que los feos saben bailar más. Sale, agarra de aquí queda, creo que aquí de todos. Queda el de amarillo, queda este que trae cara de borracho y no está borracho. Creo que queda este y queda este. ¿Cuál agarras? Ahora sí hay para escoger. El feo dice, sale. Órale. Mes mahoji kada me actually.
Dios es un mes, un ¿Sale? Bueno, de los que tengan pareja, ahora sí voy a hablar en español, porque se me complica mucho en ayú. ¿Sale? ¿Sale? Vénganse de este lado, los que tengan pareja. Bueno, pareja, capaz que me es mahoy. ¡Fuera! Porque si no, cuando toco na ayud, más a todos, pues me значит, toco te con bezan di значит, tú no me ayud. Eso, ¿sale? Навякшили, cada quien con su pareja. Checo, a muchos становятся до сули, ¿sale? Mes могут так-то, а я отчаянно что жить, ведь мы это моцмицы гелью, ты сам манджешь, Híjole, nadéme primoce que eso. А там ты хочешь шкват, надеешь? ¿Sale? ¿Sale? Mes могут так-то, брать, шам я и шухтым. Kuna die ha jetzt von der Pony haben Masse zu, als Pony schon nach Jona richtig. Haben wir gepostet. Haben wir mal aufbauen und Masse gepostet. Sale? Maria Premio schon eine Schui. Jetzt schaut so ich die Hand in. Ay, Dios mío. Waga so ich die Hand schon mil hat das mal gehabt. Ich in der Schui, wo der schon haben schon ja nicht schon mal der. Da hat schon wirklich. Sale? Besonders Sonntag, habe ich schon ziemlich erstes zum Gerüstet. Primeiro, braucht der Mes. Es mir mache in der nicht, wegen sie mache heute, Schon im Haus kann auch das nicht denn, Kann man so geht. Sale, für mal so geht du schon mit das ist das dann geht. Sale, mole, sale Checo, échale. И махай, ты я кто не тешь. Кукай хагамат, катю жавы. Махай ты не откунить, сопьярати. Это же мне никому, Иван за Микона вдить, ну же махай хатия. Сале! Чеку! Сале! Силе! Eso! Este să mă hoic și-o plaja diți, hăciu, până nu cât ca hațic și-o întâmplă tauret. Sale, cum e zo, ce riți mă îmi gana neaci? Fuați meciau, puteți meciau, ca? Bine. Sale, ca te mică uiți? Viniși, deci vă printeți, tu să fați buveți. Te mică chei? Sale. Mai să fac în guvate. Catahați? Ticea de nivoan, nu? E... Entonces ya digo, como a veces el feo sale más cabrón, este salió jodido. Feo y jodido. Dale. Bueno, estás medio mate. Tranquilo, Cati, Chuni, Cati, Hati. Sale. Entonces, sale, que yo, sacó yo, pachón,
etfene dinamit Betski, etfene dinamit Kovetski, etfene de Auditski, etfene de Kisnesra. Čeko, ham tu te Auditski stanovice, cele? Mam tu gledzie Auditski, sami. Sądzę ciłki na półcisz. I sądzę na półcisz, jak to ma dziś, masyki. To już na mnie miał stomach. Salem! Kada mi na półcisz kałszy, kata hajcieły. Salem! Ja walk to it, modi bachahty, ja walk to it. Oni haj bungoeshi de, te szed kołdy. Ponad, byli na półcisz kali cimcie mwny, te ja omni guktik omniki. Shemi yoku hupi na den tanjiandu maching god. Sale! Waru takte to chali gash mem niga pots ponya diożesztik. Sayat mahode tchimi nagati. Wol. Pasta makido kidet kawai atskala timiech. Sale! Waru! Midug! Niga post ya di mahai ponya temza kuyat melagi mahai niga post. Segundo Mahal Presidente Otnash. Sale. Bueno! Liga posta, pania, chcemy za chwilę Mahal, żadne cienie, ale posta! Современность. Созывать. Молодежь казаваны. Верим до того, где? Сали. А верно, поста я латик, садиясты, пойдем, куда мне графты. Лиша, sale primo Vani, adiós, tom de goi. Ten haga primo con segundo lugar un dog, veniți zo. Sale. A ver, punem cu ea din de puț, mricăm dicțan audici, punem cu ea miharav, de tega postă. Șahta mezi, Lisha, mie în pată mezi, hare Lisha. Sale, nu minucium ce-o go eu în caceau de zin haka, gini ha asta, mă. Sale. Îți pănăm cu ea rușoară și anughi pareha pănăm cu ea mi-arau că te postă. Bueno, mezzo sono mask tem de găizi, mene, descuiu că tu m-a zis, tu m-a spăctă. Cai me pus, nici ca mă dasă. Sale, ia să mende. Sale. Adică, mezzo și amațcă, ștanamațcă, primer lugar e putnăt. Sale? Vámonos! Ham čet podvok stanovice de mjehve, a nik šod na hitah tavnici dojoj. Hale! Vámonos! Secondo me har ju gehört, ich getan. Ich har gehört, ziemlich tagen gehört. Ich will. Eigentlich gekriegt, das hat man har nicht mit Pambit. Sale. Sind die sali mahoi. Sale. Wo dachte, wann hat der Passande? Banam, kuyat mir harakta. Allah.
seguro ma hol me se va ma tmot. Program kuyat tumi halafte. Grazie mi no, ni sette mi halafte. Per camen nuk saveste, camen sa per regalo mai. Carnal, hade pot. Ni modo skuči ma hol ja tmot kan mot ki. Ja di kijum kanarati. Важно зачем гости туши ешан зандушки. Айно, на посте шаряла, я скуй я ногти понят, я ты муса, я берем kijum ты лавал. Послушай, мать сток, асток мосе, es masum dom. Sale, saca el gabán, güey, saca el gabán. El gabán se lo vamos a dar al viejo joven. Sale, ya skuy ya artesanía shoch. Я дышам тегам я дамиш Бонифасио Васкес Пачеко, туга цавишихан, шами махой пахтить. Ора си махой. Ухтате камбохте, приказ бади шатайте шамадевик. Яли. Паз тиме ухтате камиче ван дукис. Уне цамиш дасковес прикам бади. Ай-ой. Хачинтич. Сали. Ай. Richard. Yadnaya artesanía, shoch yada Bonifacio, uch, ham yad recuerdat, ¿sale? Uch, yad el mictabu vok, te hăți filet. Sale, ham yad spăhăl tiborță și am măci bolță hăți. Sale, diga poste, vok tahte, diga poste. Yad dominic șeu, andet ca, hați masa de scuir măzi, păneau ce mă zocte, păneau e șocte, pictocte, yada regalos, Samsanoni, aí com que a triade com bet pictots, onde já estamos Santa Cruz, e dia temos temos bukter. Vamos bukter, amanhã hagi tu ya inde, e tsaga mi hotel. Ahora de regalo, hadi buknet. Hag shabu tsavishihan haduk, shabu metro, shabu cuchara para albañiles, shafner. Haduk amistias nimi, haduk player, va sudadera, Bellenet Radio. Híjole, shabu regalo mai bukter. Sale, adelante inquieto, avanzamos con la jugada, compadrito. Ok, compadre. Entonces, venga el aplauso para los participantes, señoras y señores, damas y caballeros, mis grandes amigos nuestros. Damas y caballeros, qué chulada, mi compadre Pepe. Dirigir en su lengua materna, mi compadre, no es cualquier cosa. Desafortunadamente, creo que con nuestra lengua, bueno, nuestro mije no coincide, compadre. Coincide, pero muy poco, ¿no, compadre Ali? Ahí vamos correteándole, pero pues más o menos. Señoras y señores, y pese a quien le pese, ¡arriba la Sierra Mije! ¡Sí, señor! Y grandes amigos nuestros, ¡qué chulada! Y grandes amigos nuestros en el casillero número 10, el toro se llama Etiqueta Negra, Rancho El Escapulario, mi compadre Santo de Amatepec. Váyase perfilando, váyase preparando, váyase amarrando el espolón de acero. Vezi, taf majută, mai što ja ne remi kao špate, pojma cijat mohkedem, tu nu me jat kako rafrat mjašte, celi? Kuna duk rajonu, ne dit, pojma cija mugi hajnu, tëhkedu, ka ha mjašte, ku rafrat, tu nu me jat. Ja tundet pëkte jadi, ku zakahte jadi, cizrari, te ih turmadovle, tu vazu hitjunde pëkte, ka ha mugi haj. Celi, pës jeskujem, ku jat ne remi, me zma ać tafte majută, jat ne remi, pojma cija, ne ha muga mi këshahtu, am neden cuidado mío soando pues calla mío este tú no me sale adelante inquieto disculpa carnal la verdad mira me siento contento me siento a gusto y pues me nace narrar en mi lengua variante de Tlau. Ya sé que Totón también es mije, pero sí cambia un poquito, pero no es más mala onda, carnalito. Aquí la gente también pues le narramos en nuestra lengua, chingado, para que se diviertan, ¿verdad? A las personas adultas, ¿verdad? Sale, adelante, compa inquieto. De eso se trata, mi compadre Pepe. Creo que la fundación principal del Radio Jembó fue una de las principales causas, ¿verdad, compadre? Mis grandes amigos nuestros, no lo tomamos a mal, compadre. Estamos acostumbrados, siempre nos acomodamos, compadre. Estamos para servirle. Saludamos ahí a mi compa Víctor Rolando, que acaba de llegar, ¿verdad, compadre? Ándale, pues, mi hermano. Mis grandes amigos nuestros, damas y caballeros, señoras y señores, avanzamos en el casillero número 10. El toro se llama Etiqueta Negra.
Invitamos amigos y ganaderos y amigos jinetes para el torneo del día de mañana en Santiago Amatepec, Mique, Oaxaca, México. Un torneo escuela mixta, mis grandes amigos nuestros, 15,000 pesotes de premio el día de mañana. También el día 4 de mayo hay jaripeo, continúa el jaripeo, la emoción con otra bolsa de otros 15,000 pesotes. Mis grandes amigos nuestros, damas y caballeros, señoras y señores, estamos esperando que nos den el pitazo, que nos den la luz verde. Voy a ir acercando la lechuga del diablo, mi compa Víctor. Hay que acercarlo, por favor, ahí en las corraletas, mi hermano. Sale para darle velocidad a este gran asunto, porque hay muchos premios de por medio. Levante la mano a la gente que todavía no le ha tocado premio. Levante la mano a la gente que tiene premio. Sí, señor, tranquilos, todos nos vamos a ir con algo a casa, aunque sea con decepción y coraje, pero nos vamos a llevar algo, ¿eh? Órale pues, mis grandes amigos nuestros, ya está casi todo listo, ya está casi todo preparado. Mis grandes amigos nuestros, damas y caballeros, es el casillero número 10, el toro se llama Etiqueta Negra, Rancho El Escapulario, es el santo de Amatepec, un hombre espectacular, un hombre que no viene a ver si puede, sino porque puede viene. Vamos a ver si en esta ocasión la suerte le sonríe o le da la espalda. Eso, compadre, mis grandes amigos nuestros, damas y caballeros, señoras y señores, creo que hay baile en esta tarde, hay emoción, la fiesta continúa. Sí, señor, mis grandes amigos nuestros, damas y caballeros, señoras y señores, ya casi nos vamos a la contienda número 10. Vamos calentando motores, Digital Checo, vamos calentando motores, mi hermano. Vamos calentando la danza del reparón. Vamos a ver al ritmo del solecito caliente. Nos vamos al ritmo del solecito caliente. Para que este cajón reviente, sí, señor. Ay, Jesús de Veracruz, Cristo Rey de Monterrey, agárrame los pesados. Es el santo de Amatepec, es el torazo llamado Etiqueta Negra. Saludos en Barranca, tres hermanos, con mi compa Eder. Sí, señor. Vámonos a la jugada grande. Vámonos a la jugada grande. Listo, toro, listo, fíjate. Ahí está el hombre valiente, lo más alto del rectangular de acero. Listo, para abrir el compás de la pierna. Listo, para medir el costillar de este torazo espeluznante, chispeante, relámpagamente. Saludos a mis amigos de Rancho de Esperanza, mi compa Moyo, mi compa Lili, presentes en esta fiesta brava. Pierna pariente, vámonos a la monta porque allí el miedo no existe. ¡Chica morir nacimos, carajo! A la primera oferta que usted lo tenga, mi compa Santo, a lo que me truque chencha, o a lo que me dice papá. Listo, listo, listo. Nos vamos a la jugada del casillero número 10. Yépale bonito, yépale bonito, yépale bonito. De esta manera, mi grandes amigos nuestros, está a punto de acontecer el concurso número 10. Vamos a la jugada, listo, fuerte, ahí nada más, bonito, reprogramado, tendido. Vaya, vaya, vuelta, la vuelta, vaya, aplausos, saca el segundo aire, el segundo caos, se va, se queda, nunca soporta, venga, lazo cabecero, venga, el aplauso bonito, señoras y señores, un toro que se ha quemado. Hijo de María Morales, qué bárbaro, señores. Venga el aplauso, vaya a salir espeluznante, chispeante, relampagueante. Señoras y señores, venga el aplauso. Si no aplaude ya no va a haber regalo. Venga el aplauso. Sí, señor. Y grandes amigos nuestros, qué bonito es lo bonito. Lástima que sea poquito.
Entonces avanzamos en el casillero número 11, se llama La Lechuga del Diablo, de Rancho Santa Cecilia, pequeño de Tlahui. Váyase preparado. Ahora sí tenemos tiempo, compadre. Digital Checo para un tema musical, mi hermano. El escenario es todo suyo. Márquele bonito. Claro que sí, mi gente hermosa. Vamos a salir con unos corriditos ahí, saludando a todos los amigos que radican en Tijuana, todos los amigos. Y eso dice, mi gente hermosa. Qué lento es mi agonía, qué triste vida mía, vivir pensando en ti. Porque así la esperanza, vivir es un tormento, y tú en mi pensamiento me agranda mi sufrir. Qué largas son las horas, que negro es mi desvío, que grito y desconsuelo pensar y que te perdí. Quisiera yo olvidarte, borrarte de mis sueños, de ese malo empeño que yo te olvido a ti. Buscando primavera, así niña quisiera, un día dijiste adiós. Te fuiste para siempre, volaste de mi lado, y solo me has dejado recuerdo de tu amor. Primavera, así ni noche será, un día dijiste adiós. Te fuiste para siempre, volaste de mi lado, y solo me has dejado recuerdos de tu amor. Eternas son mis noches, que lento es mi agonía, qué triste vida mía, vivir pensando en ti. Porque así la esperanza, vivir es un tormento, y tú en mi pensamiento me abrasta de sufrir. De mis sueños, pero es un buen empeño que yo te perdí. Entero por hora, que negro es mi desvelo, y solo me has dejado recuerdos de tu amor. Primavera, así ni la quisiera, un día dijiste adiós. Te fuiste para siempre, volaste de mi lado, y solo me has dejado recuerdo de tu amor. Venga, aplausos, señoras y señores, para Digital Checo.
Dicen, señoras y señores, que una fiesta sin música es como un cuerpo sin alma, mis amigos. Venga el aplauso para su paisano. Venga, fuerte el aplauso. Sí, señor. Mis grandes amigos nuestros, dirigimos las miradas en el cajón de las emociones. Es el casillero número 11, se llama La Lechuga del Diablo, Rancho Santa Cecilia, pequeño de Tlahui. Sí, señor. Ya está casi todo listo, ya está casi todo preparado. Comenzamos con la danza del reparo. ¡Ponte bonito! Grandes amigos nuestros, en estos momentos, la bandera del infierno empieza bien. La bandera del infierno está encendida, sí, señor. Es un pedazo espectacular. Se llama La Lechuga del Diablo, sí, señor. Es el tremendo pequeño de Tlahui. Un hombre fenomenal que no fue a la escuela previo de grande, porque dicen que no se cuenta cuando se tiene hambre cuenta, sí, señor. Vaya, ahí está el regueteo. La cuenta se más pequeña, nunca soporta. Vaya, no tiene velocidades, hombre. 5, 4, 3, 2, 1. Venga, lazo, cabecero, esto ha sido todo. Vaya, mis amigos. Un todazo que no quería saber, pero cuando se tocó, salió como algo. Vaya. Ay, qué pena, que se lado. Y esto se aplaude bonito. Venga, el aplauso. Santa Cruz, Virgen Oaxaca. Sí, señor, el aplauso bonito. Hijo de María Morales. Venga el aplauso, señoras y señores. El casillero número 12 viene Toro el Tejano. Después de este toro, mi compadre Pepe, vale otro concurso, mi hermano. ¿O cómo está la cosa, compadre? Después de ese toro vamos a regalar otro gabán. Pero ahora sí le vamos a invitar a los visitantes, ¿sale? Queremos que un visitante se lleve el gabán, ¿sale? A que se vayan preparando, muchachos. Ok, compadre. Ahora sí que aquí en la fábrica del gabán, ¿verdad, mi hermano? Órale, pues. Señoras y señores. Así merito, tierra de artesanos también. Y se dejaron caer los gabanes, hombre. Mínimo, dijo máximo, compadre. Y grandes amigos nuestros, vemos que aquí la gente es de gusto, es de emoción, tiene la fe muy alta. Saludamos a todos aquellos que aportan su granito de arena. Dios me lo bendiga. Señor, señora, que usted se quitó el pan de la boca. Cuando usted llegue a su casa va a encontrar 2 o 3 costales. No va a ser de dinero, sino va a ser de bendiciones que será derramado sobre toda su familia. Gracias a toda la gente que ha hecho posible este gran evento. Gracias a toda la gente que ha aportado con su granito de arena. Dios me lo bendiga. La Santa Cruz los llene de bendiciones, con salud, trabajo y dinero. Sí, señor. Y grandes amigos nuestros, damas y caballeros, avanzamos en el casillero número 12. El toro se llama El Tejano, Rancho Los Cowboys, Pequeño Solín. Viene bueno este tirito. Sí, señor. No se vaya apretando todavía mi compadre Chelo. Me parece que le toca enfrentar al Rey Lagarto. No se apriete todavía. Ahí la dinámica de mi compadre Pepe. Me parece que después de este torazo número 12 viene el otro concurso del tremendo gabán. Y grandes amigos nuestros, ya estaremos regalando ahí las herramientas con los albañiles. Tenemos albañiles en esta noche, ¿sí o no? ¡Venga el chiflido de los albañiles! Eso, compadre. Saludamos a mi compadre de gris. Eso, compadre. Mañana es su día. Hoy es la víspera de los albañiles, ¿no, compadre Checo? Ándale, mi hermano. Usted sí sabe, primo. Órale, pues. Mis grandes amigos nuestros, damas y caballeros, mis grandes amigos nuestros. Damas y caballeros, dicen los que saben que en el 2030 van a cambiar los papeles, que se van a embarazar los hombres, porque hoy en día mandan las mujeres. ¿Dónde está el grito de las mujeres? ¿Dónde está el chiflido de los hombres?
¿Dónde está el grito de las mujeres que mandan en su casa? Eso, compadre. Saludamos a la chica de rojo, ¿verdad? Manda en su casa, pero nadie le obedece, ¿eh? Así es, carnal. Órale, pues. Saludamos allá a los compadres. ¿Dónde está el chiflido de los borrachos? Hay que decir salud, señores. Ahorita que estamos en vivo y a todo color. Y grandes amigos nuestros, saludcita de la buena. A toda la gente que tiene con qué decir salud en la mano. Y si no, compadre, ahí está a la venta las chelas, ¿verdad, compadre? Ándale, pues, saludos ahí a mi compadre que también trajo un toro a participar. No tuvo suerte en esta tarde, ¿verdad, compadre? Se reventó el mecate en la salida, me parece que durmió sin truce este güey, por eso la salación lo sigue. Ándale, pues. Hola, pues, mi hermano, saludcita de la buena. A toda la gente que tiene con qué decir salud en la mano. Hay que decir salud, 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 todo con medida, nada con exceso, porque recuerde que todo aquel que toma cerveza Modelo se va derechito al cielo. Todo aquel que toma cerveza Corona, Dios sus pecados perdona. Todo aquel que toma cerveza Victoria se va a la gloria. Todo aquel que toma cerveza Tecate se vuelve medio mayate, igual que mi cuate el Pulques de Tlauli, ¿eh? Ándale, pues. No es cierto, compadre. Ándale, pues. Y grandes amigos nuestros, ya está casi todo listo. ¿Cómo andamos en el cajón, mi hermano? Compadre, ¿cómo andamos en el cajón? ¿Ya está listo? Vámonos a la jugada, señor Digital Checo. Pónchele la danza del reparo. Es el casillero número 12. Es el casillero número 12. Pero si le gustó la jugada, ¡venga el aplauso bonito! ¡Sí, señor! Y grandes amigos nuestros, ¡qué chulada! ¡Qué chulada de animal, compadre! Como dice la canción, vaya salida espeluznante, chispeante, relampagueante. Y compadre Pepe, ahora sí mi compadre Genaro, tiene duro el compromiso en esta tarde. Está sudando la gota gorda. Lo bueno es que el secretario lo está acariciando, le está dando beso en la oreja para que se desestrese el hombre. Bueno, según Genaro siempre la traidura, yo no sé, güey.
Sale. Bueno, cuando ya se trae la experiencia, ¿verdad, compadre Genaro? Ya no se complican las cosas, hombre. ¡Sale! Estamos en el cajón de oro, compadrito. Estamos en el 12. Es el Rey Lagarto el que viene. No lo vistan, muchachos, no lo vistan. Porque viene más regalos. Ni modo de dejar sin regalo a la gente, ¿verdad? Vamos a regalar el siguiente gabán, compadrito. A ver. Tráetelo, inquieto, tráetelo, mijo. Allá el gabán. Tráete el gabán de mientras. Sale. Bien. Tráete el gabán de mientras. Sale. Bueno. Ahora es cuando le voy a preguntar al público si hay alguien más que dice: yo quiero regalar 100, 200, 300. Es el momento de anunciarlo, ¿sale? Si usted dijo: yo quería regalar, pero ya no había chance, ¿no? Sí hay chance, ¿sale? ¿Alguien quiere poner 100 pesos, 200, 300, 400? Es el momento, porque es el penúltimo concurso. Es el penúltimo concurso y creo que estaremos regresando el próximo año. Si es que hay jeripeo, si no, ya no estaremos regresando, ¿verdad? ¿Sale? ¿Nadie? 100, 200, ya los del 50 ya no alcanza ni un cono de huevo. Sale, allá de ese lado dice 100 pesitos. ¿Cuánto? 200. Allá del amigo Juan Díaz Núñez de Guadalupe, Victoria. Carnicería Díaz Núñez. Ándele. Usted lo decía, compita inquieto. La gente se quita de la bolsa 200. 300. A ver, de una vez, compadrito. Y te doy, sácale a 500 y te doy 200. ¿Pero a nombre de quién va? Heriberto Cardoso. Gracias, carnalito. Reina de mi tierra es el vocalista de la banda Reina de mi tierra. Llevan 500. ¡Ay! Sale. Ya 500 son buenos. Gracias. Allá la familia Díaz Núñez de Guadalupe, Victoria. Gracias por sus 200. El amigo Heriberto, vocalista de la banda Reina de mi tierra. 300 barotes. Dijo: sacrifico 2 6. ¿Tú también vas a dar dinero? ¿Esa a cuenta de quién viene? Alquiladora Santa Cruz. Si usted va a hacer una pachanga, si usted va a bautizar a alguien, Pepe, va a casar a alguien. están lloviendo los billetes. ¿Qué dice? Ahí le mando ¿Qué dice? 100. ¡Ay! Yo le dije a este niño: ¿a nombre de quién viene? De Rodrigo González. Ahí de los... ¿sí, verdad? Es de Rodrigo González. De Rubí González. Ok, sale. Gracias, compadrito. Allá de los adornos y todo. Si usted va a preparar una pachanga, quiere su adorno, allá con Adornos Rodrigo, ¿verdad? ¿Cómo se llama su negocio? Ya se me olvidó. ¿Sale? Bueno, pero también gracias allá a la alquiladora Santa Cruz. Mesas, sillas, lonas, le ponemos de todo, menos de canes, ¿verdad? Pero ya próximamente le traeremos. Y desde allá de la Unión Americana, de puras güerotas les podemos traer, ¿ah? ¿Sale? ¡Vámonos! Mira, carnalito. 500, 700, 600. Ni la mitad de esto vengo ganando yo, y la gente mejor se va a llevar 800. ¡Hala! ¿Sale? Bien. Quiero llamar a los visitantes. Ahora sí, a los visitantes. ¿Sale? Quiero llamar a 6 caballeros. 6 caballeros visitantes. ¿Sale? De una vez al centro del ruedo. De una vez al centro del ruedo, porque quiero que se lleven un gabán. Que digan: este gabán me lo gané allá en Santa Cruz de Tlahui y me traje un bonito recuerdo desde ese lugar. A ver, ¿quién dice yo? Jinetes, pueden entrar jinetes, pueden entrar ganaderos, menos locutores. ¿Sale? Ay, ya vi que te brilló el ojito, pinche inquieto. Tú no, papá. ¿Vale? Érase, señores visitantes, ganaderos, jinetes. Hombre, recuerdo ese día que entró el Chompas y se llevó casi toda la plaza. Hombre. Bueno, ¿no le vas a entrar? Vente, compadrito, chingao. ¡Sale! ¡El aplauso! Allá desde
Santo Domingo, ¿verdad? Santo Domingo, ¿qué, compadre? Tomaltepec, ¿verdad? El aplauso para el primero. El aplauso, chingado. Pinche gente apagada, verdad de Dios. A ver. El aplauso de las damitas. Venga el aplauso de las damas, las mujeres. Venga el aplauso. Sale. A ver, hombres, pónganse chingones y no nos vayan a ganar las mujeres, ¿eh? Ya lo dijo el inquieto. Si siguen así las cosas, los hombres se van a embarazar en 2030. ¿Sale? A ver, el aplauso de los caballeros. Venga, fuerte el aplauso. Puta, sí tienes razón. A ver, compadre. Herrería Naomi, otros 250 de Santana, compadre. ¡Ay, güey! Ya llegaron los de Santana. Esos están acostumbrados a... Señoras y señores, aguántame, compadre Pepe. 6 caballeros, compadre. Los muchachos de allá arriba, que están hasta allá atrás como huevo de perro, vénganse de ese lado, caray. Órale, pues. El viejito que se está riendo, ¿verdad, compadre? Este chamaco ya me vino a traer, dice, a ver, vente, cabrón, dice. A ver qué nos trae. A ver qué sorpresa nos tiene. ¿Qué pasó? A ver, otros 500 pesos del amigo Jorge Adalberto, si nos estás viendo. Él está trabajando en Los Ángeles, California. Gracias, mi amigo. El Señor de la Santa Cruz te multiplique las bendiciones. Y esto nos los quedamos en inquieto. ¡Ah, no es cierto! ¡Vale! ¡Gracias, compadrito! ¿Cuánto llevamos, güey? Somos buenos para juntar billete, compa. ¿Sale? Mira, pinche güero. ¿Cuánta lana ya tenemos? ¡Sale! A ver, ahora vamos a mencionar, ¿sale? Ya está uno de Santo Domingo, Tomaltepec. A ver, uno de San Lorenzo. A ver, mándeme uno de San Lorenzo. ¿Quién viene a defender San Lorenzo Albarradas? ¿Dónde están los de San Lorenzo Albarradas? Uno que pase. Uno de San Lorenzo Albarradas, a ver. Véngase, compadrito. Véngase uno de San Lorenzo. Uno de Totón. Uno de Totontepec. Ahí están esos dos, güey. Mira, hasta ya se voltearon, mira. Ya se voltearon los de Totón. Sale. ¡Vente! Allá tu carnal, güey. De una vez, vente, compadrito. No, mira, aquí el agasajo que te vas a dar, güey. Vente. 1350 ya tenemos en la bolsa. A ver, ¿quién más? Sale, de Totón. De una vez. Sale. ¿No quieren pasar los visitantes? Bueno, les queríamos dar un gabán. El único que pasó fue el güero. Vale, ahora el público. ¿Quién quiere pasar? Venga de donde venga, sea de Santana, sea de Tlahui, sea de Santa Cruz, sea de Texas. Otros 5 caballeros. 5 caballeros. 5 caballeros, no manches, güey. Ni porque les ofreces dinero no pasan. Ahí está uno de amarillo. Antes de amarillo ya no, el de amarillo ya no. La gente que ya participó ya no. Sale. Ya está, 1, 2. Pero puro borracho pasa, pues. Hijo de la chica. Déjalo, así es feliz, dice. Sale. Otros 2. Con otros 2 lo hacemos chingón. Sale. Yo quería que uno de fuera se llevara el gabán, güey. Eso de los albarradas, pues. Chinga tú, compadre. Llégale. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el cuñado? Sale. Se escondieron todos. Sale. 2 más. 2 más. Si no pasan los adultos, vamos a pasar a los niños, ¿eh? Sale, porque también hace poco fue 30 de abril. Sale. Bueno. Sale. Hay 3 caballeros, hay otro más. Dijimos uno de San Lorenzo, uno de San Bartolo, uno de la Chigoló. Sale. Bueno, vente. Mira, güey, tienes la oportunidad de llevarte un gabán, hombre. Eso, chingada. Ya pasó el de San Lorenzo. San Lorenzo. Eso, chingada. Ay, mira nomás, qué coqueto me salió el desgraciado, ¿ah? Pinches pasitos, güey. Sale. El premio es este, amigo. Vale. Vete, compadrito, al centro del ruedo. Sale. Ahora queremos 5 damitas. 5 damitas. Hay billete de por medio. 5 damitas, 5 damitas. 5 damitas, rápido. 5 mujeres, 5 mujeres. 5 mujeres. ¿No hay mujeres? ¿No hay mujeres?
No, mames, si yo fuera mujer y me ofrecieran 1,300. No, en el Baray más con 300 pesos te vaya. No, con 1,300 haces un chingo de cosas allá, güey. Vale. Sale, una, ya está la de Tepux, quiere sacarse la espina, dice. ¿Quién más? Quiere sacarse para otro pantalón, güey. Sí, pinche ratón se pasó de verga, güey. ¡Ale! ¿Quién más? ¿Quién más? Tenemos que terminar el jeripeo, hombre, y tenemos que regalar el billete. ¿Sale? No se trata de cachetadas, eso sí les digo, no es de cachetadas, porque ya le habla la gente, va a ser de cachetadas. No, ese ya está muy choteado ya. No vamos a hacer de cachetadas, de una vez les digo. ¿Sale? 5 damitas con ganas de llevarse dinero a casa, ¿no? A la 1, a las 2. A ver, pásale, comadrita. ¡Eso! ¡Apláudale, apláudale! ¡Ya se animó otra! Ay, güey. ¿Qué dirá la gente que viene de visita? A los de Tlahui, de veras, no. Pero estamos quedando mal. Pero mal, de veras. No, hombre, ¿qué dices, compa Checo? ¿Tú cómo ves? Está para llorar, carnal. Sí, ¿verdad? No, la gente de Tlahui está en otro nivel. Está en nivel subterráneo. ¿Sale? A ver, ¿quién más? Llevamos 2. Llevamos dos. ¿Quién dice yo? Yo me quiero llevar 1,000 barotes a mi casa. Una mujer que diga yo me quiero llevar 1,000 barotes. Ya no hay más. Y ya no se va a hacer el concurso que teníamos planeado, Ya no se va a hacer. Vamos a cambiar de turno. ¿Sale? ¿Dónde hay más? De una vez, pásale, comadrita. De una vez. ¡Eso! Hay más. Sale. Así sí me gusta la cosa, hombre. Sale, 4. Falta una, nada más. Falta 2 ya. Con eso ya basta. Sale, vale. Vaya. A ver, un fuerte aplauso para los participantes. ¡Fuerte el aplauso! Ah, sí, la gente sí quiere ver, pero no quiere participar, ¿verdad? Sale. 1, 2, 3. Tú no, compadrito. 4, 5. Sale. Vamos a ver. La misma cosa, La misma cosa, miren. No se trata de nalguear. Ya sé que les encanta. Golosa. ¿Quieren una nalgueada? Esto estoy muy inquieto. No, hombre. No, ¿por qué quieren que mañana camine todo chueco, verdad? Miren, ustedes van a escoger, ya les dije. No se me apendejen. No se vayan con el más guapo. Váyanse con el más mamado. Sale. Pero primero le vamos a dar chance de este lado porque ustedes ya son novias, ya las vi, ya se andan mirando feo y... No, bueno, con el inquieto te andas mirando tú. Sale. Bueno, sale. Empezamos de este lado, escoge tu pareja. ¿Con quién? Sale. Agárralo pues, llévatelo para tu casa, chingada. Sale. Bien. Sale. Y el galán, ¿no? Ay, yo no quería esa vieja. Nomás. Sale. Vamos. Busca tu pareja, compadrita. Comadrita, más bien. Que compadrito ni que nada. Sale. Ahí está. Sale. Su pareja, mija. A ver. ¿El Plimnach será? ¡Ah, no! Casi me la creo. Sale, agárrese. El menos feo, comadrita. Ah, pinche güero, mira. Agarraste algo chingón. Sale. Aquí me vas a apoyar, compita inquieto. Miren, fórmense de este lado. Aquí fórmense de este lado. De este lado. Hay compita de ese lado. A ver, ¿dónde están los caporales, los que nos andaban ayudando? Usted, compita, vénganse, ayúdeme. Tú del sombrero, ven, ayúdame para el concurso, ¿sale? Hay que tirar el lazo de este lado. Así de recto. ¿Sale? Recto. Recto el lazo, ¿sale? Ya, ¿para qué te agarras ese pinche borracho? Ya te diste cuenta que no conviene, ¿verdad? Dale, ya les dije, no se me apendejen. Ah, pero borracho se ve más guapo, dice.
Ay, güey. Tíralo, compadrito. Más para acá, tantito más para acá. Que esté recto nomás. Sale, ahí está bueno. Sale. Y aquí vamos a tirar otro, compadrito. Aquí vamos a tirar otro. Vamos a ver. Ay, güey. Sí, tírenle una riata. Sale. Bueno, lo que tiran la riata, miren, se trata de lo siguiente. Le vamos a pedir la música al maestro de los teclados. Ustedes se ponen a bailar con su pareja. Paramos la música y ustedes van a levantar a su pareja. ¿Sale? Primero, a ver, más atrás, mira. Primera cargada, ¿sale? Primera cargada. Sale, ahí está bueno, compadrito, ahí está bueno. Sale, atrás de la línea van a bailar, atrás de la línea. Primera cargada, vente inquieto, vente. Primera cargada va a ser así, miren. La mujer va a estar trepada y el hombre la va a llevar, la va a cargar. El primero que llegue y le regrese, gana, ¿sale? Vamos a ver. Esa es la primera ronda, Pónganse chingones, pues, ¿sale? Váyanle midiendo. Pregúntenle cuánto pesa para que calculen su peso. ¿Sale? Pónganse mamados. Yo les dije. Pepe, este güey sí ya se quitó la chamarra de cuero de abeja. Este güey, no cabe duda que está más mamado que la chiche de mi abuelita. Ándale. Sale. Me vas a poner ahí, compadrito, baile de la chona. A ver qué tal lo bailan, ¿sale? Vamos a ver, si trae la chona, compadrito Checo. Bueno, algo parecido, algo así, que baile bonito. ¿Sale? Vale, listo, de este lado. Sepárense tantito, sepárense, que los vea la gente cómo bailan. Ponte chingón, mi güero, ponte chingón, tú eres mi gallo, Quiero que el gabán se vaya para otro pueblo, que no se lo queden mis paisanos, chinga. Pero échale ganas, ¿sale? Ay, mis pinches paisanos también se van a poner perros, ¡Sale! ¡Eso! Sigue el baile. Todos la conocen con el apodo de Jonah. Todos la conocen con el apodo de Jonah. Su marido dice ya no sé qué hacer con ella. ¡Levántala, papá! ¡Ándale, llévatela! ¡Regrésala a su lugar, güey! ¡Regrésala a su lugar! Pepe. Oye, compadre. Creo que este fue el de calentamiento, compadre. ¿Sale? Porque no lo hicieron todos bien, caray. ¿Sale? El tiro es montarte así como ese pinche güero. Bien trenzados. Por eso, hija, hay que ir de vez en cuando al baño. Y tú, güey, toma Herbalife para que estés mamado igual que yo. Órale, pues. Eso va el de calentamiento, compadre. Aguanta, compadrito. A ver qué diga el público. A ver, los amigos del público. ¿Ustedes vieron que alguna de las mujeres se haya trepado? ¿Sí se trepó? ¿Quieren que se trepe? El público manda, maestro. ¿Sale? Mujeres, hay que treparse. ¿Para que ese güey camine así como si estuviera cagando? ¿Sale? Vamos a ver. Sale. Pero vamos a ver, no manches, lo que se van a llevar. La bolsa completa para el caballero que gane y 1,300 para la morra. A menos que la morra diga, llévate el varo, güey, quiero el gabán. Ya va a ser de ustedes, ¿no? ¡Sale! O si el viejo dice, yo quiero el dinero, el pinche gabán, ¿para qué? ¿Para qué va? Nos lo volamos, no hay bronca. ¿Sale? Vamos de regreso, compadre Checo. ¡Pon la música!
Así no, siempre me trata así. Ay, no. No mames. Oye, hijeto, ni me di cuenta quién ganó, güey. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? A ver. Yo vi a los tres, vi a ellos dos y vi a estos, ¿ya? Pero no mamen. Lo voy a hacer ante la cámara porque ustedes no me logran ver. ¿Saben cómo iban las mujeres? Cuando ese güey iba corriendo así y la mujer iba así. Y una así. A toda madre hasta se le volteaban los ojos. No mames, qué chingón. Qué chingón, verdad de Dios. Sale. Como yo dije que esa era la primera eliminación, se va mi compa güerito. A ver, alguien ahí que me mande un six. Mándenme un six ahí para estos, ¿no? Porque la neta, cargar 80 kilitos y correr con ella no es nada fácil. A ver, compadrito, por ahí, pídenle un six ahí al amigo, ahorita se lo pagamos, chicos. Ahí. Hey, un sixito ahí, pídeselo. Ahí se lo pagamos, chicos. Ahorita que venimos ganando millonadas, hombre. Dale. Enséñales el billete, tú inquieto. Luego no quieren dar la chela porque dicen que no tenemos dinero. Enséñales el billete. ¡Hey! Manda el six, hombre, para estos que ya perdieron. Hijo de cómo se hacen de robar. Y luego se queja que no vende. Sí, güey, no, ¡Qué no. poca madre! ¿Sabes? No quieren vender. A ver, de ese lado, tal vez si quieren vender. Allá, De este lado, a ver. Pídales un six ahí de ese lado, ahorita se lo pagamos. Ahí es el compadrito de atrás, que nos mande un six. Ah, son dos, ¿verdad? Son dos parejas las que van para afuera. Dos six. ¿Tampoco quiere vender? De ese lado, compadre. Sale. Dos sixitos, pero de volada. ¡De volada, viejo! De volada, viejo. De volada, compadre. No hay cerveza, se acabó la cerveza, güey. Págaselo, hombre. Lo que vemos en el refri es pura exhibición, compadre. Hijos de la chingada. Sale. Échalo de volada, compadre. Dos Ustedes sixitos. dos Échalo, perdieron. viejo. Ustedes. ¿Dónde está la otra pareja que Ya perdió? está, compadre. Solito se salió, ¿verdad? Sale. Quedan ustedes tres. Ya está, compadre. Pónganse Otro, chingón. compadre. Sale, otro. Sale, Pepe. Dale 3 cervezas a la muchacha, a la señora. Tres, No, ya compadre. para qué, de este lado ya nos trajeron, compadrito. Sale. 3 y 3, hija, por favor. Vamos a ver. ¿Cuánto va a ser, compadre? Ah, gracias, es cortesía de la casa, dice. Sale. Sale, sigue el concurso. Sale. Viene, la cargada viene diferente ahora, compadrito. Sale. ¿Dónde está la otra pareja que salió? ¿Dónde está la otra pareja que se fue? Ahí está el borracho, mira. Ahí viene. Hijo de María Bonada. Dale, gracias, Pues, viejo, hermano. gracias por azotar a tu pareja. Sí. Ándale, güey. Pero invítale una chela, no seas culero, güey. Dale, chingón. Sale. Vamos. Otra vez la cargada va diferente, compadritos. Ahora la van a cargar como si de veras la cosa, ¿no? ¿Se han visto cómo se carga la mujer cuando ya va uno a la iglesia y la boda y toda esa cosa? Así la van a cargar. ¿Sale? Así. Corriendo igual, güey. Dice, corriendo me la llevo a mi cama, dice. No, no te la creas, güey. Dale. La levantan, la cargan con los dos brazos. La mujer, un lado sus dos piernitas y un lado su espalda. ¿Sale? ¿Sí me entendieron? ¿Sí me entendieron? 1050 sobran. ¿Ya le pagaste su chela? Chingón, ese güey sí se puso las pilas. ¡Sale, vale! ¡Vámonos, mis amados amigos! ¡Se ¡Sigue! ¡Levántala, papá! ¡Así va, güey! ¡Ay, güey! ¡El pinche güero se le va a llevar! ¡Se le va a llevar! ¡Se le va a llevar! ¡Se le va a llevar! A ver, compadre Pepe. Párate, hijo. ¿Cómo te llamas, güey? Compadre, ¿cómo te llamas?
Qué poca madre, le rompiste su pantalón, güey. Hijo de María. Este güey ni fuerza tiene, pero qué tal para mover el culito, ¿no? Muy chingón aquí moviendo el culito. Ni fuerza tiene ese güey. Bueno, ¡sale! ¿Qué les parece? Yo creo que es lo justo, compadrito. Es suficiente lana. Pídete otros 2 six, págalo y le das uno a cada uno de los que pierdan, ¿sale? Porque aquí van a perder 2. Aquí van a perder 2, ¿sale? Vénganse de este lado, compadrito. Vénganse las 3 parejas. Agárrense de la manita nada más. ¡Ay, güey! No, ahorita ya hay suficiente confianza. No, man. Desde la primera cargada se veía que la disfrutaban las mujeres. ¡Ay, papá! ¿Sale? Vamos a ver. Allá en el público, para los que digan y piensen que esta pareja es la que gana, ¿cuál es el aplauso? ¡Ay, ni su pinche familia, verdad de Dios! ¡Sale! Para los que digan, esto es de plano, vamos, espérate nomás, vamos a escuchar el aplauso, porque al menos creo que les dieron 5 aplausos. ¡Sale! ¿Cuál es el aplauso para esta pareja si ustedes piensan que ellos son los ganadores? ¡Venga el aplauso! Ahí la llevan. Dale sus six a esos 2, ya que se vayan a chupar y se sigan cargando ahí atrás. Dale, vámonos, sale. Vámonos, compártelo ahí con la morra, güey. Vale. Vamos a ver, señoras y señores, si ustedes creen que esta pareja es la que gana, ¿cuál es el aplauso? Aplausos, no gritos, hijos de la chingada. El aplauso para esta pareja. No, sí gana este, ¿verdad? Sí, Pepe. Ay, sí. Pero este camarada, darle alcohol, güey. ¿Qué tal si lo enviciamos? No, pobre muchacha. Tenía ganas de ganar y le tocó puro inútil esta tarde. Sale, ni modos. Déselo, dele su six. Ahora sí. Dice, ¿cuánto ya nos queda tú, inquieto? ¿Cuánto nos quedó? 750. Sale. Y ya, carnalitos, ya, muchas gracias por venir a hacer el ridículo. Ustedes son los rivales más débiles. ¡Ey! Sus 3 chelas, por favor. ¡Ya estuvo! Órale. Se acabó su turno a inflar burros por el picote, compadre. Sale. Pues, compadre. Véngase. Primero las damas, como siempre. No, pero también al visitante. ¿Qué te gustaría llevar? ¿El dinero o el gabán? El dinero. ¿Estás de acuerdo, el gabán? Chingón. Dale el dinero a la damita y dale el gabán a mi compa. Fíjate que no nada más va el gabán. ¿Sale? Quiero agradecer allá a mi compa, a la artesanía Arte Miguel Show, el amigo Bonifacio Vázquez Pacheco y su familia. Muchas gracias, compadrito, por esta donación. Gracias, compadrito, te llevas un bonito recuerdo de la Sierra Mije. Gracias, comadrita. Al rato invita a las chelas. Ay, al rato, mi amor, dice, ay, hijo de la chingada. Espérate, güey, que todavía hay más regalos. Hay más regalos, Chelo, yo, ni modo, la gente quiere regalar. Tráete los ahí de los albañiles, compadrito. Tráete ahí de los albañiles que nos dio el amigo de Construcciones Ayuc. Construcciones Ayuc. Se cansa el toro. Sale, va a ser rápido, compadrito. Sale. Vamos a llamar rápidamente a un albañil. Rápido, que pase por su nivel. Un albañil, rápido. 1, 2. ¿Sí hay albañiles o no? Sale. No, albañiles, compadrito, albañiles. Compadre Genaro de Construcciones Ayuco, usted está siendo testigo. Estamos llamando a los albañiles. ¿No quieren pasar? Guardamos. Sale, pásale, compadrito. De volada. Sale. Albañil. ¿Cómo te llamas, carnalito? Silverio, ¿dónde estás trabajando?
¿Cuánto mide un block? 28 centímetros. 28 centímetros, sí, mire, sí, güey, ¿tú quieres saber? ¿Está mal? No sabe, dice. Sale. 1 centímetro, tú mueves de tu metro. 100, dale el nivel. Un block dice mi cuate que mide 40 centímetros, dice. ¿No? ¿Estás seguro? Sale, dale su metro, güey, dale su metro, porque si no, nos va a castigar ese Genaro. ¡Otro albañil! ¡Otro albañil! ¡Otro albañil que sea de Santa Cruz, pero rápido! ¡Uno de Santa Cruz! ¡No hay! No, ya Dale, no hay. guárdalo, compadre. Vámonos, Chelito ya está listo. Chelito ya está listo. Los albañiles no quieren, bueno. Dale. Vámonos. Vámonos a la monta, compadrito. Continuamos, gracias, continuamos. Pónganse trucha, albañiles, porque vamos a regalar esa cuchara y esos metros. Adelante, caminante. Échale los gritos, mi compa, inquieto de totón, porque se llegó la hora, mijo. Se llegó la hora, muchachos. Nos vamos a la jugada grande, nos vamos a la jugada enorme. Es el casillero número 3, el toro se llama el Rey Lagarto y es de la ganadería El Indomable. Es el Chelito de Tlahui, ya se conocen esta par fenomenal. Mi grandes amigos nuestros, prepare cámara filmadora, prepare cámara fotográfica y en el momento exacto tome la foto para el Face. El toro ya está casi todo listo, ya está casi todo preparado. Saludos ahí a Samuel Vázquez. ¡Puro panificador Vázquez, viejo! Y grandes amigos nuestros, saludos ahí a mi compa Eri, sí señor. Y grandes amigos nuestros, damas y caballeros, señoras y señores, el vocalista de una banda fenomenal que lleva por nombre La Reina de mi Tierra. Sí señor, ya se puso bello de ese lado con 300 barotes. Saludos, mi hermano. Órale pues, mis grandes amigos nuestros, damas y caballeros, señoras y señores, ya está casi todo listo, ya está casi todo preparado. El señor ganadero que nos dé el pitazo, nos dé la luz verde, ya para arrancarnos con el casillero número 13. El toro se llama el Rey Lagarto. Vayan acercando en el casillero número 14, el primer mandamiento, Rancho La Mujer Grande. Sí señor, el tremendo santo, váyase amarrando. De ahí estaremos cerrando con el toro El Halcón de Rancho La Guadalupe, pequeño de Tlahui, a la jugada grande. Sí señor. Entonces, mis grandes amigos nuestros, ya está casi todo listo, ya estamos casi en la recta final. El día de mañana nos estaremos saludando en Santiago, Amatepec, Mique, Oaxaca, México, 3 y 4 de mayo, torneo de toros de reparo, 30,000 pesotes a repartir para los 2 días, mis grandes amigos nuestros. Damas y caballeros, señoras y señores, por ahí está la invitación a los amigos ganaderos y jinetes que gusten participar en este fenomenal torneo Escuela Mixta. Sí señor. Entonces, musical checo, vaya calentando motores. Ya está casi todo listo. Ya está casi todo preparado. Están echando los últimos números en el ligero. Al centrarlo como se lo conozca. ¡Sí, señor! Los hermanos García, sí, señor, presente en esta fiesta. Saludos a Rancho Tres Hermanos de Santa María de Huibere, presente en esta fiesta. Próximo mes de agosto, por ahí nos
Señoras y señores, qué bonito es lo bonito. Lástima que sea poquito. Un torazo espectacular que ha dado mucho de qué hablar en el ambiente del jaripeo ranchero profesional. Un torazo espectacular, un jinetazo extraordinario, y el único que sale ganando siempre es el público cuando el espectáculo es de esta magnitud. Mis amigos, qué bonito es lo bonito. Entonces avanzamos con el siguiente casillero. El toro se llama el primer mandamiento rancho, la mujer grande. Es el santito que viene a hacer los honores de este torazo espectacular, un toro colorado, un toro fenomenal y grandes amigos nuestros. Entonces creo que tenemos tiempo para tema. Después de este toro aventamos los últimos regalos, compadre Pepe. Órale pues. Entonces, Digital Checo, pónchele bonito, el escenario es todo suyo. Ahora sí tenemos tiempo, mi hermano. Regresamos. Hola mi carnalito, vamos a salir con más temita musical de la manera Digital Checo. Saludcita a la buena a los que están pisteando y eso dice. Cosita de olivo, blanca flor de azahar, me das un besito. Cuando haya lugar, me mandas decir, yo soy hombrecito y te puedo cumplir. Me paro en la esquina, al verla pasar, de verme a llorar, por fin se arregló, y hacerme preguntas porque yo lloro yo. ¡Ay, olor! Contesto, con grande dolor, no lloro por nadie, solo por tu amor podrá suceder si encuentro a Rosita del otro poder. Parece que todo está listo, parece que todo está listo. ¡Saludar, muchachos!
aplauso bonito, señoras y señores. Buena música, música variada, música de todo gusto, de todo color y de todo sabor. Entonces, mis grandes amigos nuestros, avanzamos con el penúltimo toro. El toro se llama El Primer Mandamiento. Rancho La Mujer Grande, Santo ya está listo en el centro del redondel de acero. Ya está todo listo, ya está todo preparado. Entonces nos vamos a la batalla. Entonces nos vamos a la guerra grande, mi hermano. Señor Digital Checo, ¡púlsele bonito! ¡Yépale bonito, yépale bonito! Grandes amigos nuestros, damas y caballeros, señoras y señores, en estos momentos la caldera del infierno empieza a hervir. La caldera del infierno está encendida, no hay nada para nadie. La moneda empieza a volar. Sé que la hoguera será del toro, será del tirete, será melón, será sandía, será la fiesta del otro día. No le platique mucho que no la novia vieja, la primera oferta que usted lo tenga. Ahí este hombre metiendo la mano al metal de lazo, metal de precio, listo para aterrizar el espolón y hacer el descostillar de este corazo llamado El Primer Mandamiento. Vuelta, ahí está el primer vuelta, se queda, no se soporta, quíteselo, vaya, este toro, mucha medicina para poco enfermo, mis amigos. El toro traía batería. Y grandes amigos nuestros, damas y caballeros, señoras y señores, regáleme el aplauso para ese participante, por favor. Que el aplauso bonito. Un torazo que sale como alma que lleva el diablo. El tremendo santo no sentía lo duro, sino lo tupido, compadre. Vaya, qué torazo, compadrito, vaya, qué torazo. Dice el dicho, no hay que fijarse en el tamaño, sino el talento que trae cada ejemplar, ¿verdad? Ay, el corazón, vaya injundia que le puso este torazo. Un toro que salió a las vueltas y el tremendo santo no aguantó la pelea. Ahí lo mandaron a volar, qué bárbaro. Mis amables amigos, señores. Allá con ese toro vamos a despedirnos, mi compa, inquieto pero rápidamente. Tráete los metros, compadrito. Sale. En lo que lo visten, en lo que lo preparan, vamos a llamar rápidamente a 10 niños. Ahora que fue 30 de abril. 1, 2, 3, 4, 5. Ya está completo. Ya no entren más, ya. Hasta aquí nada más. Los que vinieron después ya no. Sale. A ver. Sale. Estos llegaron después. Sale. Rápido pues. Un círculo. Agárrese de la mano. Todos agarraditos de la mano. Ahí nada más. Ahorita lo sacan, compa. Ahorita ya los ganaderos. Agárrese de la mano. Todos agarraditos de la mano. Sale. ¡Ah, su madre! ¿Cómo hay chamacos ahí? ¿Cuántos regalos tenemos ahí? ¿Cuántos metros son, compadritos? ¿Cuántas piezas son? ¿Cuántas herramientas son? Sale, métete ahí, compadrito. 5 herramientas. Vamos a sacar 5 niños, ¿sale? Y ya entren, ¿sale? Ya no entren más, ¿sale? Miren, este concurso es muy fácil. Lo hemos hecho todo el tiempo, la gente le gusta mucho. Se llama La Estatua, ¿sale? Suéltense, ¿sale? El amigo Che y su teclado mágico va a poner la música y en el momento menos esperado va a parar y el que se mueva va a perder, ¿sale? Están bailando para la música. El que se mueva pierde. Sale, compadrito, me ayudas, compadrito, para checar. Sale. Vamos, compadrito Checo, póngale música en el escenario. Dice. Eso.
Sale, esos dos ya perdieron. Esos dos y este chiquitín. Ayúdame, güey. Vale, ya perdieron. Adiós. Y así vamos a ir eliminando. Sale, sale. Tú checa, yo checo aquí este, man. Sale, 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 dale, 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 dale. Sale, otra vez. Sale, estos dos. Al último pararon estos dos. Lo siento, amiguitos. Gracias. Sale. Espérame. Ahora van a girar, ¿sale? A ver, agárrese las manos otra vez. Agárrese las manos. Nadie va a entrar al centro. No vas a entrar al centro, compadrito. Así como está el círculo. Sale. Agárrese las manos. Suéltense. 2 pasos atrás. 1, 2, ahí está bien. Así como están, van a ir girando en ese círculo, ¿sale? Así van a ir bailando y girando. ¡Sale! 1, 2, 3. ¡Sale, sale, sale! ¡Sale, sale, sale! ¡Ay, güey! Toda esta fila eran los 3. Gracias por su participación, muchachos. Gracias, gracias. Sale. Sale, sale, sale. Échale, échale, échale. Uy, 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 uy. Échale, 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 échale. Échale, échale, báilale. Ay, Dios mío. Estos 3. Lo siento, chaparrín. Sale. Eso está bien. Sale, ni modos. Chiquitín. ¡Sale! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hay que bailar, hay que bailar, hay que bailar, hay que bailar! ¡Hay que bailar! Vamos a darle chance. Está vivo, está vivo. Dale, échale, Checo. Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. Sale, 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 sale. Eso, 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 eso. Oh, y estos 3. Estos 3, gracias por su participación, compadritos. ¿Quieres? ¿Otra vez al chiquitín? Dale, ya le dimos chance, ¿verdad? Sale, 1, 2, 3, perdieron. Según el señor juez, ¿cuántos quedan? A ver, ahora vamos a juntar puros chiquitines. Tú te quedas con los chiquitines. Vete para acá. Vete para acá. A ver. Tú vente para acá también. Y estos 4 aquí de este lado, ven a ustedes grandotes. Sale. Agárrense de la mano. Agárrense de la mano. Agárrense la mano, agárrense la mano. Círculo, círculo, círculo. Sale. Sale. Sale, vale. Suéltese, suéltese, suéltese. Tú checa este. Checa este. Sale, sale, sale. Vale, 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 vale. Échale, échale. ¡Ay, yo perdí este chiquitín! Ahí todo está bien, pero que baile pues, que brinquen. Tú ve checando quiénes no bailan. ¡Sale! Tenemos que gritar 2 nada más. ¿Sale? ¡Sale! ¡Vámonos! 1, 2, 3, échale. El de rojo. ¿Quién más? El de azul. Vale, tú dile quién es ese. Yo aquí tengo mis chivos de este lado. Ya, a ver quién otro, mándame el ganador. Sale. Estos 5 ganan, esos 2 perdieron. Sale. El aplauso. Ya se acabó. El aplauso, el aplauso.
Vamos. Lo que salga primero. Sale. Una cuchara. Vas a hacer albañil de grande. Otra cuchara. 1 metro. Una pinza. Y otra pinza. ¡Sale! La caja para este. ¡Dale! ¡Vámonos! Señoras y señores, gracias al amigo de Construcciones Ayuc. Se lo regalamos a los niños porque los albañiles no quisieron pasar hace rato. ¿Sale? Por este toro nos despedimos, señoras y señores. Gracias a todos, cada uno de ustedes. No se vayan a retirar porque una vez que termine esta jugada vamos a esperar un ratito y vamos a anunciar quién se lleva primero o segundo lugar y estaremos premiando automáticamente. ¿Sale? Adelante mi compa inquieto, nosotros continuamos. Ok, señoras y señores, con este toro me despido. Fue un gusto y un placer tan grande haber venido a echar el grito ranchero aquí con ustedes. Pero antes de despedirme, señoras y señores, no le voy a pedir un fuerte aplauso para mí, sino para mi patrocinador, a César González, mejor conocido como el Atrevido de Tlahui. ¡Venga el aplauso, señoras y señores! Y una diana, muchacho, por favor. Gracias, mi compadre César. Gracias por haber depositado la confianza en su servidor. Y grandes amigos nuestros, dicen que como todo tiene un principio, también tiene que tener un final. Nos vamos en el último cartucho. El toro número 15 lleva por nombre el Halcón Rancho La Guadalupe, pequeño de Tlahui. Viene a dobletear la jugada ese hombre valiente. Entonces, mis grandes amigos nuestros, esperamos a que nos den el pitazo, que nos den la luz verde para arrancarnos con la última jugada de la tarde. Invitamos al público con todo el debido respeto que usted se merece. Nos dice el jinete que la monta va dedicada al Señor de la Santa Cruz. Y si tienes la niña del teléfono, mi compa Checo, con esa la acompañamos. Ándele, ya salió el hijo del Chompa de la Guadalupe, ¿verdad? Con la niña del teléfono. Vamos a ver, allá mi compa Digital Checo preparando el tema. Y ese hombre valiente ya está listo. Ya está puesto para llevar la monta, sí señores. Usted me dice ganadero cuando esté lista la bestia. Vamos a ver la jugada, hijo. En esta estamos cerrando la jugada de esta noche. Ay, 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 mamacita linda. Acérquese a la rumba, acérquese al peligro, hijo. Acérquese al peligro que la hora se ha llegado. ¡Bien, papá! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Vámonos, hijo! ¡Todo listo, todo preparado! ¡Le va a caer, le va a caer, le va a caer! ¡Acérquese, peligro! ¡Agárrese, hijo! ¡Agárrese, hijo! ¡Épale! Vaya, 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 lástima, 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 lástima. Asegúrenlo, asegúrenlo, compadrito. Ay, güey. Vaya, vaya, bueno. Ahí quedó la monta, con esto cerramos, mis amables amigos. Ayuden al caporal, hombre, eso gracias. Señores muchachos de Totontepec, muy activos en esta tarde. Con esto cerramos la jugada, mis amables amigos. Señoras y señores, solamente vamos a esperar unos cuantos minutitos. Ahí mientras pedimos la buena música de mi compa Checo, invitamos allá a los mayordomos que se vayan acercando con los premios también, porque ya vamos a hacer la premiación, ya vamos a llamar a los ganadores. Allá los mayordomos, por favor, para que se acerquen con los premios. Pues bueno, me gusta que te jade ya de Shadiab Kish, porque en zone, en Shanayden, ya de next to the gold, ponen el premio Piagón, ponen en primer lugar Tiziani, segundo lugar, tercer lugar, cuarto hasta quinto lugar. Bueno, te me ha dado que te next to the gold, the Gnash, vaya a tener a mayordomo, ya de Janayden.
Pues ya suave, du gjort när den ambiente de kurat, gjort när den a premio i komodet, von hat gjort mir herauf. Mientras ich ham ja de jage, hanuk tayoide, mientras schau hanuk ham de show de spate, von ne gjort mir herauf. Mientras van i Czeko gjort na wetze, tu maska sule, tu machio śpiwri, mi dik schon de mozabec, sale? Sale, digital Czeko, adelante caminante. Sale primazo Pepe, pues vamos a echar unos bonitos corridos ahí para toda la gente, los que están echando su chelita, por supuesto. Esto dice mi gente. Oiga mi amigo, ¿por qué estás tan triste? Pues como no, si me sobra razón. Porque la joven que amaba un tiempo me ha abandonado por otro nuevo amor. Como a las 11 se marica Lupita. Se va a embarcar en un buque de vapor. Yo quisiera formarle un chubasco y detenerle en su navegación. Oiga mi amigo, ¿por qué estás tan triste? Pues como no, si me sobra razón. Porque la joven que amaba en un tiempo y detenerle en su navegación. Como a las 11 se embarca Lupita. Se va a embarcar en un buque de vapor. Yo quisiera formarle un chubasco y detenerle en su navegación. Ay, para toda mi gente hermosa y saludando al amigo ahí en la pollería Los Ángeles, mi gente hermosa. Por eso estamos aquí en el escenario, mi gente hermosa. Y aquí la chiquitina, nuestra bailarina oficial de Digital Checo, mi gente. Y vamos a pasarle esto, dice. ¿Qué rayos
será Va a tu empezar el show de los payasos eshuazos. Como te estoy adorando. Que suerte me cargo yo. Quisiera no haber nacido. ¿Para qué te fui a conocer? Si eres un caso perdido. Estoy hasta el mero fondo. No puedo caer más bajo. Si un día te fuiste de mí, hoy vuelves, te voy a quedar. Si te perdona pa' que me maldigo que me do. Hoy tú vive feliz y a mí que me lleve el diablo. Sale, ya merito, ya nomás están pasando la lista limpia, compadritos. Bueno, pues ves, Muguktakte, la idea de mayordomo, te pegóste. Cuidado, ya, y premio, y que yo te ya, y me dan, calma, y шмадостет, porque haku, mi hati, chon, dogon, y payase, atspnadende, hatsai, и жвот, стыхай, махай, тиня, дихиле. Hatsai, и жвот, сага, цвонду, that's a new Ximiagas boy, that's a Haganum, Timianch, prim, couldn't have mesh, with all his was, as a brim, Tim Joe, and then Tim Yiddish, or Monica Schoffen, who was Zane. Cały iż ładzy żył, nie miany. Sale, hadny hati, ich szły cię kryw, jadę szane ja was i kurat jazo, od jam nokszy ja kurat het, my jazo am szej szukry, man haj premiasjon do kisz, gdzie że ja was on, tim hati na kurat i kwach kaszlet. Hadny szej moja robota tam wiece tam witały, parki mec, kam tim hot majo, kam mem, ta szulki, tim John do premiot. Kunedi cały iż ładzy atkosztet. Hati царпеги пягох как вот хи. Но хавцеле давай лечон док вот бугок тохте. Аден шат не ваш ты матяхте. Я ди майор дом шафный ден. После ваня там зак я да сяно Педро Хакомо я да ganaderos ты. Tu cartón más cartón más cartón я там зак. Bueno. Sale. Pues a ver, vamos a estar, estamos a
Adele Shad, Aish the Wall, Yada Show, Mayordum Dachte, Shaviot, Kahan, Tetanviot, Tetanvitavre. Und ja, die Kost, ja, die Premiation, das sind Hati, ja, die Zondachte, hat so schwarz. Eso! Salve, was man dachte, Zimzet, los ganaderos, por favor, amigos ganaderos, por favor, estén pendientes. Vamos a anunciar a los ganadores. 5 lugares, así como se anunciaron, compadrito, así como se anunció en un principio. ¡Sale! Bueno, andaba fallando su secretario del amigo Genaro, ¿verdad? Al pinches letras borrachas, más borracho que él mismo, ¿verdad? Sale. Bueno, pues me gusta usted. Hadén sabes att rogen kuyat tichonda kuan yat hemkishki. Pues ya liran eden tuni hashung ya da sakayaste. Hamiat diasta kiaste sahasti hot tikiwate. Pues ya hadén sha hemkish. Bidit sha 5 kuyat da premii kamavyanде. Prenayden utsmaka dios kuhuyev mavyanде. Я да майордум бы сам цатыгов шнашку я ты чё нау. Постоят шада подыхки таят манашты подыхки таят панашты подыхки таят мгух ты мгам что ты мжек ты жада подыхки на день. Постоят шада позят 5 на день. Куят хадгок махнега пахцелет. Я да майордум бы панхати шам ят Финдаразив. Я пухувахты шам позаманды тем безаманды. Позят на день махнега пахцелет. Постоят пасты мгух тахты. Я да майордум тахты панхати шам на день. Я тут тарпата цигуят. Я скухуйлев. Махка пасты катиник мана. Sale. Bueno, señores ganaderos, voy a llamar primeramente a dueño del toro, el Tejano de Rancho Comois. Pásale al centro del ruedo, compadrito, representante de Rancho Comois. Por favor, de bolón ping-pong, compadrito. Un toro que fue jineteado por el pequeño Solín. Al centro del ruedo, compadrito. Sale, también voy a invitar al dueño del toro, el Gusto Caro. El Gusto Caro de Rancho La Iniciación, por favor, al centro del ruedo. Gusto Caro de Rancho La Iniciación, al centro del ruedo. Un toro que jugó con pretal de grapa, las espuelas por delante, muchachos. Bien, también voy a llamar al dueño del toro, la última dosis, que fue jineteado por Chelito. Véngase de este lado, compadrito, por favorcito, aquí de este lado. Aquí de este lado, ¿sale? Gracias, compadritos. ¿Sale? Vamos a llamar al dueño de Rey Lagarto. Dueño de Rey Lagarto. Por favor, pase al centro del ruedo, señor. Dueño del Rey Lagarto, su representante. Y por último vamos a llamar al dueño del Picocito de Rancho El Petrolero. Por favor. Dueño del toro, el Picocito de Rancho El Petrolero. Véngase, compadre, inquieto. Véngase de este lado. Y ya están todos los ganaderos, mis amigos. Sale pues, donadores de premios ya están listos. El merecedor del 5º lugar, porque el juez así lo decidió, es el toro, el Tejano Rancho en los Convoys. Jinete Pequeño Solín, 5º lugar en este gran torneo de los 50,000 pesos. Venga la Diana, Digital Checos, por favor. Venga, venga. Sale mi compa, te adelantaste con la Diana, compadrito inquieto. Bueno, el premio lo entrega al ciudadano Marco Antonio Martínez Gallardo, secretario de la mayordomía. Son 4,000 barates que se lleva Rancho Comois. Venga fuerte el aplauso. Venga fuerte el aplauso, público presente. Ahora sí, gracias muchachos de Rancho Comois por visitarnos, por acompañarnos. Vámonos, adelante, caminante. 4º lugar.
Un torazo espectacular que en la final de la jugada fue dramática, señores. Toro, el gusto caro rancho, la iniciación. Jinete, el karma de San José. Sale, el premio lo entrega, compadritos, el premio lo entrega el ciudadano. Muchas gracias por visitarnos, compadrito. El premio lo entrega el ciudadano Teobaldo Pérez Vázquez, es el tesorero de los mayordomos. Fuerte el aplauso y venga la diana. Son 6,000 barotes que se lleva el cuarto lugar. Tercer lugar, señores. El toro se llama La Última Dosis, Rancho Pie del Cerro, jinete Chelito de Tlahui. Venga el aplauso, señoras y señores. El premio lo entrega allá el ciudadano Pedro Jacobo Díaz Vázquez. En representación viene su familia. Erika González Orozco se lleva la cantidad de 10,000 pesotes. Venga la diana y venga el aplauso. ¡Ay, Dios mío! Se vale tomar la foto, el recuerdo, compadrito. Se vale tomar la foto, el recuerdo. Ahí tómenle la foto, muchachos. Vámonos adelante, mi compa. Señoras y señores, segundo lugar. Estuvo un poco complicado este gran asunto, mis amigos. Los dos últimos toros buenísimos, por supuesto. Segundo lugar, toro el Rey Lagarto, Rancho El Indomable, jinete Chelito de Tlahui. Sí, señor. El premio de entrega el ciudadano Eliazar Gutiérrez y se lleva la cantidad de 13,000 barotes. Venga el aplauso y venga la diana. Señoras y señores, y sin temor a equivocarme, primer lugar, toro el Picosito, Rancho El Petrolero, jinete el Panchito de San Agus. Venga, el primer lugar. El premio lo entrega el presidente de los mayordomos. Gracias por visitarnos, compadrito. El ciudadano Rufino López Vázquez se lleva la cantidad de 17,000 barotes. Venga el aplauso y venga la diana. Sale, mis amigos. Nada más a los amigos ganaderos. Por ahí los vamos a mencionar. Nada más vamos a checar la papeleta. Lo prometido es deuda. Lo prometido es deuda, señoras y señores. A los amigos ganaderos que no ocuparon lugar y que nos visitaron de otros lugares, también se les va a apoyar con el combustible que se prometió y como se anunció. Gracias a los mayordomos, gracias a toda la familia que nos acompañó y que nos ayudó y que nos contrató, y aquí estamos. También vengan al centro del ruedo, señores ganaderos, porque el señor Pedro Jacobo también tiene el gusto de donar una cerveza, 5 cartones de cerveza para los ganaderos y los jinetes. Bien, vamos a llamar por último, vamos a anunciar también, decíamos que honor a quien honor merece, ¿verdad? Que están apoyando con su granito de arena. Voy a mencionar al amigo y al ciudadano César González Díaz. Él es el que está apadrinando, él es el que está patrocinando a la voz de mi compa Inquieto de Totontepec. En representación vienen sus señores padres a entregarle el presente al amigo Inquieto. Muchas gracias, compadrito, que Diosito me lo bendiga. Gracias por acompañarnos, gracias por echarnos los gritos y narrar las quedas y los porrazos en esta tarde. Adelante, si tienes algo que comentar, compa Inquieto, adelante, le dejamos los micrófonos a mi compa Inquieto de Totón. Venga la diana, venga el aplauso, compadrito Checo. Señores, damas y caballeros, hoy me llevo este bonito recuerdo, a esta gran satisfacción de venir a trabajar con todos ustedes. Señoras y señores, gracias al amigo César
Gracias a sus señores padres, gracias por darnos la oportunidad y confiar en nuestro trabajo. Muchas gracias Santa Cruz, Tlahuitoltepec, los llevo en el corazón. Muchas gracias, yo me paso a retirar. Hasta la próxima. Gracias compadre Pepe por habernos dado la facilidad de compartir el escenario en esta tarde. Gracias al amigo ingeniero de audio, muchas gracias por darnos la facilidad. Gracias a Digital Checo, muchas gracias mi hermano, buena coordinación, Dios me los bendiga. A todos aquellos que hicieron posible este gran evento, los llevo en el corazón. Santa Cruz, Tlahuitoltepec, gracias, gracias, gracias. Gracias, compadrito. Vale, compadrito. Señores ganaderos, allá los amigos del Código Rojo, el Cheyenne, a ver quién más, Clave del Desierto, a ver quiénes más vienen. Los que no ocuparon lugar, así como se había comentado, compadritos, los que nos visitaron. A ver, allá los Cowboys, a ver quiénes más vienen. Sale. A ver, compadritos, todos los ganaderos, por favor, a los que vamos a mencionar, aquí la familia del amigo Pedro Jacobo Díaz Vázquez tiene el gusto y el placer de compartir un pequeño refrigerio con todos ustedes. Todos los ganaderos, todos los jinetes, vénganse al centro del ruedo, compadritos. Antes quiero darle los micrófonos a los mayordomos, al ciudadano presidente, ciudadano Rufino López, para cerrar y agradecer a cada uno de los ganaderos y participantes que nos acompañaron en esta noche. Pues pues presidente de la mayordomía, Dios mayordomo, pues ya tenía виковшення вішей, я багато торгувати, cuiden aici hawa de purtate. Deci am iat naiden a comspokschen purtavan, iat naiden, pues ya te виковшення dia de țumiachten, ya la presidente la mayordomía ciudadano Rufino López. Bueno, me spune te puști carte, moja te jește jau de iara atacă de Iată, mă ia dat țigdinavide, tizește sa de noapte, sa de cubate, tezește te la haude. Iar scuhui med, mă uran cu ea de mene de mată, mă ia și vat, mă șești pe șama, țacate cu iați. Din alen cu chii ia da cu țacate, pănați țacate, zic mende, zicate, mă hațe de ciuni, ia în ia și-am deși pe hoide, ia în alen agațot, mă hațe am iuchat, pareni de mende, iată, iată. Dia de mă, de caște, de jatăm, Santa Cruz, de Cunuc și de Hagapere, o iat cu de asmende, cu de asate, de acerunde, Isha hau de la spectacol, cu ea ca ița țacap, cu ea pe hege, cu scadra, Isha hau, cava Isha hau, Ishi hau. Pues de cu huiu, ne cu spectacol, și aia da țacap, pe stări iubiște de neava de tu, oi, ca ti, ca ma, ca Dios, de datul Santa Cruz, până ca aiona tragiunea de tiune. Are nădele, putem am dat serios să iubică, să îmi dai cura, putem cum ta pe nugulum, putem de la aici hau med după dugisat. Eu cu hui va cu un tăc din aici, mă de pe căr cu șohode, ne am cu ne agam și o ia ce-am da așa, ia să cu ia pentru iubiș. Pues asta așa mine, așa naidena, aici hau de picture na organ, pe just cu mes mă ia. Just cu hui de ne ducăide. Ana bea atât. Ale, că paste, ia dai, Sale, pues más, señores ganaderos, por favor, pásenle al centro del ruedo. Aquí la familia del amigo Pedro Jacobo Díaz Vázquez está repartiendo un pequeño refrigerio, unas chelitas para los ganaderos, para los véngase, compadre. ¿Para qué se hacen de rodar? Este mes mayute para hacer naidende, no hostiado, naidende, un más que refresco, un spatos, con poquito naidende. Allá la familia del amigo Pedro Jacobo Díaz Vázquez, ya estamos de creer. Dios cujuido, mugtacte, ya visho, kame,
لم شغل كيش هواش عطانه هاتاي شواعت إسا سالي بسالي چاد شنگ افزونه عندك شرقاك نبياتكم يا ديسكوي فيش چكو دیجیتال چکو دیسکوی میم یارم بتخته کوچات ندین آوازا خودش باده کوچات ندین آوایو کیتویت همیادن بگفت ماکست ندو برمال جات ندین تنسکاف شده نچکتگی کایا ساج کایا شایوخد سیکو کیرهنی نزدیم لیروان جات ندین شیک بکتاو که جات شون داخل دیسکوی بگفته همیک شان نبیاد کو همیاده ونیاد هاک شراتی ونیاد هاک شیشده ونیاد هاک شون داخل دیسکوی هایکو کیات کنه بکیش کنه شده أنا بيتكم يا دد. ولا موجود كتير بنياتنا هي موجود كده بنياتنا موجود نجاح بدو من هذا كارير بروفيشنال يلا بيبي لوكو وادي بتاعتي موجود كتير شوية غير بتاعه شاطر يلا إيشنا خاوي بنياتنا تشودا في موجود كتير تعبير نبغانا كيان نبغى وكل كفاية كل حاجة نبغى كتير شام يوصل نقدر نبغى Rabiada, payaso, Urgaya, Yadikide, Tani, Žvaste, Galena Yadikide, Galena Denjara, Rupesto, Perešam Kafere, Rabiada, Majordomo, Jažus Maneus, Vrahale, Ujo Šama, Tananu, Kustaga, Veresaga, Kudumen, Jirano, Mustelko, Vajja, Galena, Nevesafene, Vajja, Galena, Šendašen, Vajjašen, Kankatrus, Там друзья, время серого ветра, когда становится температура, постоянно нашел доход, найдет яблоко, хоть как-то я пытался решать, я найдет там двух часов до самого странного, сам я наверное пойдем, что я привыкну до температуры, я есть сел, давайте хоть как-то взять по этим показ, вдруг кто вон время, а хоть как-то до шагада, а шушка бог я мен вихяте, найдет яда. Кук шакафта хот кука то яд найде ниши на хаване то яд найде да хот кука яда айпел профессиональный ранчер профессиональный хадения махаюша чрехте устикай коят найде на мехавне спектакль решатке то яда дикшон дахи да дикши да хот кука да буду текте ваня кага виши ваня найде хот кука да буду текте яда майор дурно яд найде А мы тоже поняли, понятно, акцент, понял, Фернандо, найдем я там вот кухня кушан, понял, а еще добавил за Хавандек я найдем и становится танкаго, шагяла Кастильо, Родина, Пропозняла, Кориполе, Хамня, Саксами, Шем Мабуктен, становится танкаго, а then я зачем я найдем, а это рождение в ткани воды, Родина я становится танкаго, Шем Мабуктен найдем, а вот мы найдем там escuela, Rogagen, Hambre del Castillo, Aguandeco, Agencia Tebagen, Agencia Maya, Agencia Hamid, Televetic, Telutave, Sham de Naidena, al Castillo, que ya tenía contacto con Shakte, Atlada Gaurauto, que ya tenía contacto con Sham Naidena, Payas Axper. Después шайс на гривну билет, сделали найденные за шанга до Хартауна Унафте, понятно, найден Сараветик, Сарутакуне, Маяда, найден Фрудям Капшан, Рамят найден Наунга Падун Гишон, Тимзалуэтик, Тимзалутагуне, Шаматок, Ваяхпуду, Шаматмохуни, Кахада, Яда, Шаруне, Мохкахада, Ядик, Таруэци, Каямалемадин, Шамахтиле, مخ كهالي كشون دي دربات أنا درام أقول كتكون كلامي يكمخني كهان شاو يا ذا بجاكم سانتا كروز يا ذا أول يوم كذا نجنافا الموضوع ده نموذج يا ذا يا تعطف يعني أقول كتكون كذا كلام دون البطل Шаунда, Аннуки, Микробо, Малиян, Подпеты, Жемпихалта, Финодектор, Стой, его. Все сколько лука, вот примерно писалта, сколько Малядумбера, сколько Атапка, Лука, Шан, надеюсь, Шан, Акауянга,
Sporting Xavier, Astoy que está también necesitado con más talento, también necesitado estuvo más en el todo necesitado hoy, vamos a necesitar Namru Canapaz, Namru Canapaz, yo, agencia de Santa Cruz, Castillo, pero Castillo, no sé, Castillo, mata quema, pasa todo esse doido, miren, 50 mil. Hola, híjole, cuando el San Mayacro, hola, ahí por un fondo. ¡Sale, vale! Ok, ahí está, todo payaso çalkıdı, kanım. Sandra Püsküvütkü, kapı Santa kapı Şam yastı. Sonduğunun Hauto bene, tu la. Pone cargado questo. Ay, pues. En Santa Cruz, porque tanto más se usa. Bueno, como la zona, sắp chân tao cùng tiêu số vật kíp. Rabiada, ayos, ruas, jogo, tudo também ó tá na frente, aí ó na esporte, olha, a só os ruas. Payos os ruas, tá os ruas. Bueno, muito certo, do ganhada da frente do terminal de tudo. Tudo yada muito certo, panhada da nicha. Cana frente, cana botar, que deve yada payaso. Sai João a niña querida. Voy a dejar en este año. Ay, carajo, amigo. Ahora sai João frente. Sai João. Somente se jota. Cochaba, Santa Cruz nunca se deja. ¿Quién es Santa Cruz? Dice la gente que yo soy un borracho, porque siempre tomo superior. Dice la gente que yo soy un borracho, porque siempre tomo superior. No la tomo porque sea vicioso. La tomo porque es la mejor. No la tomo porque sea vicioso. La tomo porque es la mejor. Bueno, muchacha, Manolo, región de Astoy, Rosas.
Dan is nog houden net. Dit is oktober. Wat mooi is de beste. Wat mooi is de oogste. Wat mooi is de stukjes aan de boom. Hou je niet. Hij gaat. Het is ook stukjes komen. Todo camaleón, todo camaleón, todo camaleón. Atentos, señores. Bueno, por acá nos piden el tema de la última danza, pues no, para saludar a toda la raza de la primera, segunda y tercera edad. Amigos, queremos que estén felices y contentos. Los amigos de Chautenco Guerrero, vamos a compartir que no se llama el tema de Laurita Danza. Ok, señoras y señores, a toda la gente bonita, los estamos invitando, a toda la gente que no entiende nuestra lengua materna, los estamos invitando para que vengan a presenciar hoy esta noche va a estar presente los maromeros directamente de Maguillales, Santa María Tlahuitoltepec, Mique, Oaxaca, para que vengan a presenciar toda la adrenalina que van a llevar a cabo más al ratito los maromeros. Nos vamos a divertir esta noche, así que se van presentando, señores y señores, de este lado se va a poner bueno, así que se van pidiendo sus chelitas. Tenemos allá los vendedores ambulantes de chelitas para que vayan pidiendo su zigzito, para que se vayan preparando, para que vayan un cuartito de mezcal. Ahí está el Nacho, famoso Nacho, ese plim, ya me andan echando una chela por detrás. ¿Quién me lo aventó, señor? Aviénteme, pero una con 2 pies. ¡Ale! Maguk dachte, wanjat na jön, ta sondag kinder, wanjada lente, hot kukkat kinder, samjada pajaz, atszande, samjad na jön, ta hot kukkat tante, jada pusha kach, jad na jön, adöntik tervetik tervitaug, jada mayordomo, a mayordomo adöntik tervetik tervitaug, Sajusva, zanényi mahánya zikkide, kuti kahanenya zikkide, jada na lente, hot kukkat tavasio, Sajusva, adöntik. Ja tudagi õnnikud ma leidnikud on hausa ja da šušpa votpunetit täna võtsid täna mõtadu sam ja teatud neid õnne sam saab ta ka kõmsa ja meil tehti teadati ja õnne sam da sondag sam ja neid õnne kurahtu tak pidig ja kuh tõhtes jaadne hum da sondag need adam ja dan bajasattude kun põrne sam de mende de teatud sa jõua sa õnne mis nii zikkide no haden zene sa ja kuda jahtud neid õnnik täna võtsid täna mõtadu. Bueno, met broek tak daar in de zwaaien. Je hoeft nog net te kofsen, te zeggen, ze na payaso, ze hebben gonde, ze hebben na gay, na piadi, ze hebben na yuki, na viki, dat is een zoekte, spizamande. Hij na je gewoon de zou zo dan een pion bedankt, porque ze hebben schon na yuki, na viki, wat zou je wat, los zou je wat. Zij mij ook takte, dus kunnen mij zeggen, kunnen mij omhoog, dus zal naar zo, zal naar Castillo, dan hebben we niet, zal maar wat koopt, wat ik zo kan, zal ik zo niet hebben. En ze ook takte, wat ik zo, dat ik zo dus, am haal ik naar Oshiro, naar Amorie, dus alleen maar ook takte. Alleen begoogd kapsje, schijnt begoogd kapsje, schijnt je geen jaren, schijnt je zapsen, je bootsen hier, is we zijn ook tonen. Ja, het bedoel, schijnt je geen jaren, had ik ook, schijnt santuario. Je wat, middag, las flores, ja, dat is echt de houden op,
Sondern dann gehst du dann gehst du in Gosle. Das hat auch. Maar dan mag ik af van mijn bereid. Maar dan go af van hem, maar dan moet ik ja, dan ja, venga met твои жвалсты. Bueno, mogу так что я на шуш по вопу драги. Не звал где сам я дан могу что на гавш. Абомат. Мец могу так-то. О ям хацеп спектакль. Ям на те спектакль, это забыл микшов на бёрт смотрит. Бог ранчеро хавоник травельцик тарбуктака, për premia më, da vamenja këngavja të nëvejtë të nëvejtagëde, për bën ham na jeshkëjë, havomik sotë të nëvejtëmë dhe amzhov abet, për bën na jeshkëjë, havom këvonik të nëvejtëk të nëvejtagë, jam na bog ranchero! Për hamëm të amaskëte, havom zhiknashët, havom të kështë të ngështë. Gëvanë jatë mas në ja poh tëgë, mas në ja cakshëgë, dhe për në samë ma hadauk të havom, për në ham për në qës pik, havom i kosh për dëmë. Doktora, dentista, ti këtë këtë jëvë. Për në bën ham në idënë, në gjamë zahë ju, për so ju bënë, më gafë shëgë të shamë, të havom, në vjohë të matë të idënë. Adă în șaic tărăvețic tărăvtagă, habia premio! Mergeai, mestăși, șam na me ambăcrând, îți havom na vioț mațăz. Ca șam na vioț mațăz, înțeleg? Tu nu mă iaută, habom. Kiedy jad jamim na nirachide, habomnem jada kudung tikate, îți jad na idân ring, un saludo para el básculo, până măși Batmane eso, eso, un saludo para Manuel, ese Manuel, eso, que feliz eso, chia. Până habom kekțum, om na vioț mațăz, om na deanio idân, un saludo para RTV, el amigo, no digas, la amiga Roxy, el amigo Panchisk, mame Michelin, eso. Bueno, señoras y señores, esta noche, de Schamonet, Schamgozenet, ja, da, das ist Geschichte im Schöne, wenn ich schaue. Цай жвацте, Шамане яцка шкаранте да не да шем и цанамбат. Морк амки шейк шоцин цановецеде, шадят найденик моду яди аюк, ядане дикту я биде шам цановецеде ви цананен. Йоне найден шамя, найден ядат, куят сонde, найден ад. Dus jaren pauteren, wat doe ik je van de handen, schafjouwen, ja, sjosh de gatje, ja, de gatje, ja, dat zal je zwaarste. Begoek dat de samen de shankafnaische, hè? Abom, box ranchero, is niet ja dat concurso. Ab me tu ook na yes, na llamado mosca ha premio, había da carretilla, había clavera, había na idona na suye smuk. Măhcă hai ada premik te năvețic te năvătagă, până de șam gaf șpăgș, până hap naidănic naștăv, până îți pușăți RTV, până hap și knaș, măguc tăhtă, de-oți cuhuidă, până hap ne-ați cașădă, amenea hângav iat naidăt, tamă iauștă, ande zeaptăm Santa Cruz, măguc tăhtă, de-oți cuhuidă, și-am iat am buc, și-am gaf iat naidăn, jicșom daugtă, iat naidăt, până până hapte, tamă zăl că piuc și-a chiaf iada Castillo, și-am năvătcă agenția tăgăgăm, am în Castillo, iamnic, tănăvățic, tănăvătagă, îți până până iat naidăn, paiasă ați, până tănăvătagă, pus, e cu chiaf pe iat buc, și-am iat am buc, și-am gaf iat naidăn, ziga e șuc, eu chiar zic și bazi, oanță rând, așa îndachidă, halin, aman, îți iat iat păzăm de diada, țau ești voastră, și-am așuș pe vopă, locnea ești nevadă, director Toci Aristeo, și-am iat iungă, iunac, iat naidăn de dicminte de hați, până iat naidăn de dicșuș iuhi, Иван яд найден да шон дак мгук такта Алин хаван як такки яд найден чон дак да паясацбы. Ich volle, toznet, Schatz,